Bueno, ya estamos en directo. Buenas a todos. Hoy tengo el auténtico placer de juntar en mi canal a nuestro querido amigo David de Crónicas Militares y a mi amigo en la vida personal, Hassel París, que ya ha venido más veces al canal, y si no ha venido más es porque se queja de no venir, pero no viene. Bienvenidos los dos, chicos. Buenas noches. Encantado de estar por aquí. Gracias por darme voz en tu canal, Roberto, y un saludo a Hassel, que no le conocía. Pues yo a ti sí, te seguía mucho, o sea que es un honor poder coincidir y charlar. Y bueno, que sepas que con Triana tienes tu duelo mortal pendiente. Hablé con él y me dijo que no podía este domingo. Pero bueno, ya haremos porque que se coincidáis en otro momento. Bueno, me refiero a Hassel, porque David, yo sé que tú te ibas muy bien con Triana. El duelo mortal es con él. Bueno, vamos a hacer una pequeña intro cada uno de cómo ve la situación y luego ya vamos a empezar a hablar un poco interaccionando. Yo, en primer lugar, quiero decir, yo siempre he sido una persona pro-Palestina y siempre he estado en contra del Estado de Israel. Yo soy una persona que creo que el Estado de Israel no debería de haberse constituido, y menos donde lo ha hecho. De hecho, había otras opciones, hablaba de cierta parte de Argentina, y yo creo que hubiera habido bastantes menos problemas. También había como un Estado judío dentro de la Unión Soviética. Yo creo que había otras opciones que no hubieran sido tan problemáticas, pero debido a que cada potencia tenía sus intereses y todos esperaban que podían acercarse a Israel a sus posiciones, pues hubo gente que defendió algunas posiciones en cuanto al actual Israel que yo considero que fueron erróneas. Ahora bien, independientemente de que yo creo que ese Estado no debería haber existido ahí y que creo que han cometido crímenes de Estado permanentes contra la población palestina, el Estado es una realidad. Israel existe desde hace muchas décadas. Hay gente que ha nacido en Israel y que se están muriendo de viejos prácticamente. Esa gente no tiene la culpa de lo que han hecho otros, ni se merece morir ni sufrir el terrorismo islamista como les está pasando. Yo he visto justificar verdaderas barbaridades y son cosas que desde luego no van conmigo. Yo creo que tiene que haber una solución negociada. Yo creo firmemente en que haya dos estados y de hecho una parte de Jerusalén se devuelva, que es lo que tienen que hacer, y que los palestinos que están fuera de Palestina, que son más de los que hay dentro, puedan volver a su país y puedan desarrollarse, cosa que ahora no pasa. La resistencia palestina, la gente le llama así, ha mutado con el tiempo, entre otras cosas por culpa del propio Israel, que para que Fatah, el FPLP, el Frente Democrático de Liberación de Palestina, y otros grupos que han sido literalmente exterminados por los islamistas en los campos, es decir, el FPLP y el Frente Democrático, prácticamente ni existen, los han tratado como a perros y los han matado, les han quitado las radios, los medios que tenían, etcétera. A esa gente la han aniquilado. En Gaza también ha habido problemas de que han desaparecido gente de Fatah, y lo que Israel intentó es dar voz a otros grupos para que Fatah se debilitara. Y esto les ha salido muy mal, porque Hamas, la Yihad Islámica, este tipo de grupos están financiados por petrodictaduras y por dictaduras terroríficas, como es el caso de Irán y otros países. Hemos visto el apoyo de los talibanes ahora también a la causa, entre otras cosas. Y pues es una cosa que yo no puedo apoyar. O sea, esa gente son islamistas radicales, terroristas, son gente que no les importa la vida, que el cristiano bueno es el cristiano muerto. Y claro, para ellos lo cristiano también es en parte lo occidental. Entonces a mí es una cosa que no me agrada y tampoco me agrada que estén en nuestros países, porque esa gente también está aquí. Hemos visto que en Francia están en alerta antiterrorista en absolutamente todos los sitios, en otros países de Europa también, y no entiendo por qué en Europa tenemos que vivir con eso. Entonces yo creo que lo que tendría que hacer Occidente es dejar de seguir la línea que han tenido con la OTAN, con Estados Unidos, etcétera, con Israel, y forzar un paso atrás en el cual haya dos estados, se deje de exterminar a los palestinos, pero se deje de fomentar que en Palestina manden organizaciones como pasa en Gaza, como Hamas. Porque yo quiero decir una cosa, ni Palestina es Hamas, ni Hamas es toda Palestina. Entonces son cosas que tenemos que empezar a ver claro y que tenemos que empezar a apoyar a gente que quiera darle
una visión diferente y quiera darle una solución al conflicto que no sea la guerra santa, porque la guerra santa islámica, desde luego, a nosotros no nos conviene. Y si nos fuera algo que, bueno, que sí que desde Occidente hiciera falta enfocar de alguna manera, desde luego sería para derrotarla, no para estar alimentándola, que es lo que estamos viviendo ahora. Yo he visto en manifestaciones pro-Palestina en Europa banderas del Estado Islámico, muerte a determinada gente por tener un origen y, bueno, y al final verdaderas barbaridades. Entonces, a mí me molesta mucho porque creo que hay como modas de que si eres de izquierdas o eres de determinada manera tienes que apoyar de forma ciega a Palestina, y si eres de derechas o liberal o lo que sea, estás obligado a apoyar a los israelitas, porque no digo los judíos, porque los judíos son gente que está en contra también de Israel. Entonces me parece un poco criminalizar también. Entonces a mí me parece que se siguen modas con esto y claro, y hacen extraños compañeros de cama, porque yo he visto a gente muy prorrusa y demás que aquí están apoyando lo que Putin no hace en Rusia. Es decir, yo no veo que él se dedique a fomentar grupos islámicos y que le parezca estupendo que en su territorio eso pase. Sin embargo, sus partidarios aquí, o muchos de ellos, defienden de forma ciega lo palestino, cuando en realidad lo que muchos de ellos están defendiendo es a Hamás, que es gente que a mí, si yo viviera en la franja, y puedo hablar de gente de grupos revolucionarios que sí han estado ahí, o se han ido o los han matado. Entonces yo no puedo apoyar eso, igual que tampoco puedo apoyar el Estado sionista, que para mí lo que está haciendo es bueno, es que es como un exterminio, porque en el fondo es poco a poco, porque los sectores más radicales son los que mandan ahí, que eso no quiere decir que todos los israelitas sean así, para nada. De hecho, en el Parlamento de Israel hay palestinos. O sea, creo que esa es la prueba de que hay gente que no piensa así. Y yo veo que lo que se va a conseguir con esto, evidentemente el ataque de Hamás, desde mi punto de vista, creo que había sectores de inteligencia y del gobierno de Israel que por supuesto sabían que algo iba a pasar y no actuaron de la forma debida. Y ahora eso lo van a aprovechar para limpiar Gaza. Yo creo que va a haber una nueva guerra porque van a entrar por tierra y lo que van a hacer es una depuración, es decir, van a echar a los palestinos de Gaza y Gaza va a desaparecer como lo conocemos. Y eso es lo que va a pasar. Y para mí es una pena y creo que habría que oponerse a ello, pero sin estar haciendo el juego pues a esta gente que para mí son locos y que no los quiero ni allí y por supuesto no los quiero aquí en Europa. Y también creo que lo que ha hecho Israel, por ejemplo, con el tema de los colonos ahora recientemente, con lo que están haciendo en Cisjordania, todo eso es un crimen, por supuesto, pero para mí eso no justifica que a una panda de hippies, que la gente que me conozca sabrá lo que pienso yo de los hippies, los festivales, los conciertos y demás. Me parece de locos pensar que hay gente que, como he visto aquí, incluso gente más o menos relevante en el mundo político español, prácticamente diciendo que, bueno, que es que no hubieran ido a un festival. No sé, yo creo que si quieres atentar contra un Estado, puedes hacerlo sin atentar contra la población civil y en este caso con gente que está haciendo un festival de la paz, que sí, que son hippies, que no deberían de estar ahí. Yo he visto las imágenes y me parece nauseabundo cómo son esos festivales, pero no se merecen que los secuestren, los maten, los violen y les hagan absolutamente de todo. Entonces, hay cosas que son injustificables. Creo que desde Europa hay mucha gente, incluso cristianos, que por el odio que tienen a determinada gente, por el trato que dan allá a los cristianos, etcétera, que es lamentable. He visto vídeos de gente de Israel tratando a los cristianos como si fueran la peor purria del mundo, que a mí se me revuelve el estómago, pero claro, una cosa es eso y otra cosa es aliarnos o apoyar a gente que si estuviera aquí implantaría un califato. Entonces yo me encuentro ahí un poco entre medias en el sentido de que no me gustan ni los islamistas y no los quiero, sobre todo aquí, especialmente no los quiero aquí, porque además es un problema de futuro. El problema que tenemos aquí en España no son los israelitas, sino otra gente que viene que no son ni judíos ni nada por el estilo. Y luego tampoco puedo tener simpatía contra los sionistas que se dedican a, en vez de intentar arreglar la situación, a estas políticas de odio que me recuerdan a limpiezas étnicas también. Bueno, esa es mi opinión. Sé que hay gente que no está nada de acuerdo, pero yo es que no, mi opinión no es mía, no la dejo condicionar por lo que opinan los demás. Mira, me gustaría, más que hacer yo ahora mi turno de análisis del conflicto y demás, hacerte 3 comentarios o 3 observaciones sobre la introducción que has hecho tú. 3 temas, 2, 3, 4 temas, depende de cómo los dividamos, que me resultan problemáticos o debatibles en lo que estás comentando. Lo primero
Luego ya desarrollaré mi visión del conflicto, pero ya que los has sacado me parece bueno comentarlos. Lo primero es el tema de, me ha sorprendido mucho lo que comentas de que el Estado de Israel debería haberse hecho en otro sitio, como la Patagonia, el plan este que tenían los primeros sionistas En Rusia. o el Oblast, meterlos a Siberia, vamos, lo que se llama meterlos a Siberia, el Oblast este que les dio Stalin, ¿no? Pero es que eso iba a ser problemático en cualquier caso. O sea, el problema que tiene el sionismo, o sea, la ideología de que los judíos tienen que configurar un Estado-nación étnico que no existía antes y montarlo, ensamblarlo ahora, el problema que tiene la ideología sionista iba a ser muy parecido se diese donde se diese. A no ser que, claro, a no ser que se le quiera eso, mandar a Siberia o mandarlos a una isla desierta en Madagascar, en las inmediaciones de Madagascar, a no ser que se les quiera dar un hogar nacional, una patria étnica en un sitio inhabitable, el sionismo querrá un lugar más o menos habitable o con condiciones de trabajar su futura habitabilidad, como es Palestina, ¿no? Que aunque tenían zonas desérticas, sí que había pues, tecnologías nacientes de irrigación, de agricultura, que permitirían sacarle una buena rentabilidad a esa tierra. El problema que tiene realmente la ideología sionista es que tú no puedes inventarte un país de la nada en el siglo XIX. O sea, puedes inventártelo en el sentido de que puedes crear nuevas fronteras, pero porque muchas fronteras de la zona están creadas en el siglo XIX, no solo la de Israel. Pero lo que no puedes inventarte es un país con toda su población, no toda, pero una parte enorme de su población traída desde fuera repentinamente. O sea, en el paso de unas pocas décadas, la población israelí que hay en esta región pasa de pues en torno al 8% a casi el 30%, ¿no? Y las distribuciones del territorio entre minorías, de a quién le pertenece la propiedad de la tierra, pega unos vuelcos radicales en cuestión de muy poco tiempo, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, Estados Unidos presiona a los británicos y presiona al mundo para introducir a más de 100.000 colonos israelíes de golpe, ¿no? De una sola tacada, ¿no? Al territorio. O sea, el problema es el sionismo en sí. O sea, no es comprensible, no es realista, una ideología que plantea crear una nación de la nada importando cientos de miles de personas a un lugar que con toda seguridad va a estar habitado ya y además crear ese Estado sobre unas bases étnicas que lo definen como el Estado propio de un grupo concreto, excluyendo entonces sistemáticamente al resto del grupo de gente que viviese allí. O sea, eso se montase donde se montase, tiene un problema de raíz. Sí, pero yo estoy de acuerdo con eso. De hecho, lo he dicho, lo primero, de que yo creo que no debería haber existido. Claro. Pero lo de los países inventados, te digo, eso sí existe. O sea, Kosovo es un país inventado. Totalmente, y podemos ir a muchos más. Es decir, no debería suceder así porque luego pasa el tema de las limpiezas étnicas y otras cuestiones. Totalmente de acuerdo. Pero pasa, sí pasa. O sea, sí hay gente que se inventa países. Dicho esto, en mi opinión, un hogar judío sí tiene todas las papeletas para tener que estar en la región de Palestina o de la antigua Judea. ¿Por qué? Porque ha habido una comunidad judía allí instalada muy numerosa desde el principio de los tiempos, como quien dice, ¿no? La Yishuv, los judíos que estaban ya allí desde tiempos inmemoriales, no con las más recientes aliyás, o sea, emigraciones de judíos desde diferentes lados del mundo hasta la Tierra Santa, ¿no? Hasta Judea, Palestina, ¿no? Tiene sentido que ese sea el hogar de los judíos. Lo que no tiene sentido es que ese hogar se materialice mediante lo que he dicho, la construcción de un Estado étnico cuya bandera es la estrella de David, cuyo himno es Hatikva, que es la epopeya nacional del pueblo judío. O sea, un Estado completamente montado en torno a ser el Estado propio de una minoría que no es los únicos habitantes que hay allí. Esa es una situación de discriminación integrada, ¿no? Incluso aunque hay muchos árabes viviendo dentro de Israel, y este es un argumento que utilizan mucho los prosionistas, pero si hay una minoría árabe muy nutrida dentro de Israel y no viven mal, no viven mal en la medida en que Israel ha desarrollado una economía potente y les llega una décima parte de esa economía. Pero mirando la desigualdad de la población árabe que vive dentro de Israel, mirando, estos son datos, ¿no? Mirando el poquísimo presupuesto público que a ellos les toca, mirando los trabajos de miseria que ellos ocupan en la escala económica de Israel, se ve que hay una discriminación, ¿no? Y mirando los discursos que tiene el propio gobierno israelí con respecto a la población árabe, que son un problema
hablan de bomba demográfica, ¿no? Porque tienen miedo de que un día los árabes dentro de Israel sean más y puedan votar en contra de los asentamientos israelíes. O sea, para el gobierno de Israel, su población árabe es un problema y hablan de ella en el debate público como un problema. Si tú fueses árabe en Israel y escuchas que se refieren a ti como un problema de una bomba demográfica y demás, dirías, vale, este seguramente no es del todo mi estado, ¿no? Entonces, el problema está en la configuración del sionismo en sí, ¿no? Pero, insisto, a su vez tiene sentido que los judíos estén allí. Lo que habría que buscar es cuál es la posibilidad de futuro para que convivan los distintos grupos étnicos y religiosos que hay allí. Y seguramente un Estado que es más o menos etnicista, monoétnico, ¿no? No es compatible con la realidad. La segunda cosa de lo que comentas, y ya voy muy rápido que me he alargado mucho con esto, ¿no? Es lo que también me parece problemático de lo que has comentado es el tema de los dos estados. La solución de dos estados nunca ha funcionado. O sea, era el plan totalmente idealista y utópico desde la ONU, porque no se pusieron medios. Utópico no porque nunca hubiese sido posible, sino porque no se pusieron los medios ni los tiempos para ello, ¿no? Y los británicos no se interesaron en ello tampoco, ¿no? Entonces, lo que quedó fue un conflicto donde ninguna parte, o muy pocos de cada parte, aceptaban la existencia del otro, ¿no? Los estados árabes y el estado israelí, ¿no? Entonces, a día de hoy, después de los 70 prácticamente, o más incluso. Sí, antes, vamos a remontarnos antes, porque el conflicto en esa zona es anterior a la constitución del Estado de Israel. Ya hay antes conflictos intercomunitarios, ¿no? En la zona, ¿no? El problema que hay allí, en este sentido, es que cada vez, después de todas estas décadas de conflicto, cada vez menos gente de ambas partes, por así decirlo, tanto israelíes como palestinos, creen en la posibilidad del two-state solution, de la solución de constituir dos estados, un estado israelí y un estado palestino. Creo que está en torno al 30% o menos en ambos bandos, tanto en un lado como en otro. No es una solución realista a día de hoy, sobre todo porque se están radicalizando los gobiernos de ambas facciones y ninguno le interesa ahora mismo eso, ¿no? Y en esta guerra que estamos viviendo, cada vez menos gente todavía va a creer en eso. Entonces, eso, posicionarse aquí, yo sé que es lo cómodo. A mí me gustaría venir y decir, como tú, Roberto, creo en la situación de los dos estados. Hombre, lo cómodo es seguir las modas, en este caso, de no, Palestina, la intifada, vamos a defender aquí el islamismo. Eso es lo fácil, Hassel. A mí me insulta a la gente por mi posición. A ti te ponen mensajes de Hassel, mi coronel. O sea, lo fácil es lo tuyo, no lo mío. ¿Cómo? A mí no me has visto. Hombre, por favor, mira, tú tienes a todos los prorrusos bailando así. Qué bien. Qué bien que Hassel ha dicho esto. A mí no me pasa. Escúchame, que esto es serio. Me tienen amenazado toda esta semana en redes sociales, casi a diario. Me llegan arrobas etiquetados de policía, Mossad, Embajada de Israel, te van a llegar denuncias a casa. O sea, el nivel de virulencia que he sufrido esta semana no lo había visto nunca. Claro, no es equiparable a las amenazas de muerte islamistas que tenemos nosotros desde lo de Siria hasta ahora, Hassel. Yo he recibido amenazas a mi familia esta semana. ¿eh? O sea, y yo todos los días de islamistas. O sea, es que esto que es un concurso. No, el que lo está planteando como un concurso. No, eres tú, que has dicho que es lo fácil. Tú eres el que ha empezado con lo fácil y los de esto. Has sido tú. Lo es y si quieres te lo explico. La posición oficial de todos los grandes partidos y de todas las grandes organizaciones internacionales es la del Estado, la solución de dos estados. Esa es la postura oficial de todo el mundo que busca la paz. Lo que yo estoy diciendo, y yo no digo que esté en contra, por eso digo que es fácil y a mí me gustaría poder venir y decir, estoy a favor de la solución de dos estados. Lo que yo estoy diciendo aquí es que cada día es más difícil esa solución. No digo que yo no la quiera, digo que es muy fácil decirlo y muy difícil hacerlo cada día más y hay que analizar eso. No basta con decir quiero dos estados. Hay que analizar qué hacemos en una situación en que ninguna de las dos partes, o solo una minoría ínfima de ambas partes, quiere ya esa solución. Y luego, si quieres, entramos en más temas. Que ya está. Vale. David, perdón. Luego me pelaré con Hassel. Da tu opinión sobre la cuestión. No, lo que estaba comentando Hassel tiene razón en el sentido que cuanto más perdura esa realidad en el tiempo, más difícil es encontrar una solución. No pasa solo en este conflicto, pasa, por ejemplo, en el conflicto entre Chipre y Turquía o el norte de Chipre, como lo llaman algunos. Cuanto más van pasando los años, las generaciones cambian, se ven las cosas de forma distinta y es muy difícil intentar llegar a un entendimiento que sería lo ideal. Yo, en el fondo, estoy de acuerdo también con vosotros que lo ideal sería llegar a un acuerdo de dos estados, pero es difícil. Vamos a ver hasta dónde llega todo esto, porque después hablaremos de eso. Vamos a ver hasta dónde puede llegar. Quería comentar una cosa que ha dicho Hassel, el tema de la bomba demográfica de la población árabe, que sí, es cierto, o sea, la gente en Israel lo comenta, es cierto, pero también se comenta en sentido inverso.
quiero que la gente lo sepa, también hay una bomba demográfica de judíos ortodoxos, radicales, que están copando poco a poco todos los aspectos, incluso en la administración. Sabéis que tienen una serie de prebendas especiales, entre comillas, a diferencia del resto de la población, y eso está generando muchos problemas internos dentro de Israel. No sé si conocíais un poco este aspecto. Se calcula que creo que era el 2050, el 25% de la población de Israel serán judíos no ortodoxos, ultra ortodoxos. Entonces esto también es un problema. Yo vengo aquí a dar mi opinión. Para mí, los ultraortodoxos en cualquier religión, en la cristiana, católica, judía o integristas musulmanes, para mí es lo peor y estoy en contra en todos los sentidos. Eso no quita que haya diferencias también entre unos y otros. David, perdona que añada una cosita porque no creo que no la vas a decir y es importante. Bueno, no lo sabes, déjame terminar, Hassel, déjame terminar. Los jaredíes y los hasídicos son un problema en la sociedad israelí porque muchos de ellos son antisionistas, están en contra de la existencia del Estado de Israel. Sí, no te digo que no. Ya sabes también que hay problemas en el ejército porque no quieren realizar el servicio militar, están en contra de las armas, etc. Entonces, por eso te lo decía, quería señalarlo porque se habla mucho de la bomba demográfica árabe-israelí, pero también está la bomba demográfica judío ultraortodoxa. También lo quería señalar porque una cosa importante de todo este directo, que era lo primero que quería decir, es que es fácil generalizar, pero no hay que hacerlo. No todos los palestinos son Hamás, ni Hamás es toda Palestina, ni la yihad islámica, ni la OLP. Entonces, en Israel es exactamente lo mismo. Una cosa es el gobierno de Netanyahu, otra cosa son los israelíes. Esto lo quería diferenciar porque ahora vamos a hablar, creo que nos vamos a basar bastante en los gobiernos, los últimos 13 años creo que han sido de gobierno Netanyahu. Es que hay que diferenciarlo porque es un matiz bastante importante. Dentro de Israel hay un partido islamista, el propio Netanyahu, que yo lo asimilaría a una especie de Pedro Sánchez, porque puede pactar con todo el mundo, estuvo a punto de pactar hace unos meses con el partido islamista israelí. También es un factor importante a tener en cuenta. Y lo de inventarte un país, bueno, es lo que ha dicho Roberto, estoy en ese sentido de acuerdo. Se inventan países, Jordania mismo, o sea, el resto de países que hay alrededor de Israel, Líbano, ¿en qué año fundacional? ¿En qué año se fundó? Jordania, la propia Irak, por ejemplo, Arabia Saudí, el reino de Arabia Saudí, tal y como lo conocemos. Entonces, la misma Siria. Entonces, claro, esto de que es un país puede ser artificial y otro no lo es tanto, al final un poco son las realidades a las que nos tenemos que enfrentar. Y aunque pensemos en ciertos casos que no tendrían que haber existido, como en el caso yo personalmente de Kosovo, es una realidad en este momento. Entonces hay que afrontarlo de alguna forma. Simplemente quería señalar eso. Sí, pero esto lo he dicho, ¿eh? Que se habían creado... Sí. Bueno, estaba diciendo que no se había traído que era mi opinión. Sabes que en buena parte estoy de acuerdo con lo que dice Roberto en toda la cuestión frente al radicalismo musulmán. O sea, prácticamente estoy de acuerdo al 100% con todo lo que está pasando, pero en ese sentido sí que no me considero sionista, nunca me he considerado sionista, pero siempre he querido, ¿no?, que el Estado de Israel perdurase, existiera y perdurase. En la forma y en el fondo actual, puede que sí en unos aspectos o puede que no. Yo siempre he considerado también al sionista una especie como más de punto de vista imperialista, ¿no?, entre comillas, ¿no?, dentro de la parte política en cuanto a Israel. No sé si opináis lo mismo. Yo decir de por sí que un sionista es una persona que quiere que exista el Estado de Israel, bueno, lo encuentro, realmente es así, pero quizá lo encuentro un poco exagerado. Para mí el sionismo es más digamos, una especie de movimiento por el, entre comillas, imperialismo pro-judío o pro-israelí, por así llamarlo. El sionismo es un movimiento internacional. En Estados Unidos tiene mucha fuerza porque muchos están allí. De hecho, el gobierno de Estados Unidos tiene mucha influencia de lobbies sionistas y están constantemente presionando para que Estados Unidos tenga determinada posición. Porque, de hecho, ver a Biden decir, he visto, no quiero decir las palabras exactas para que no me crujan el directo, pero he visto lo que le ha pasado a tales niños, es horrible. Y luego sale incluso la Casa Blanca diciendo, esto no es verdad, están hablando de
eso es porque reciben presión, ante la presión dicen, es el dinero de la campaña, digo esto, incluso ellos mismos a veces tienen que rectificar, o sea, para que se vea un poco la influencia de esta gente, sobre todo, a ver, sé que luego la gente va a decir, no, lo estás diciendo porque son tal, pero el tema del dinero, el tema de la presión del dinero ahí yo creo que es evidente. Eso sí, bueno. Sí, habla. No, ¿Queréis saber, os interesa que llevemos el tema, porque creo que David ha preguntado sobre el tema del sionismo, de dónde sale la cuestión del sionismo y de los lobbies sionistas que ha dicho Roberto? Si quieres, sí. Recomiendo mucho, seguramente Roberto lo tiene por ahí en alguna estantería, el texto de Imperialismo de Hobson, que luego es el que inspiró a Lenin en sus estudios del imperialismo. Sí. Y por ahí lo explica. Pensé que lo ibas a sacar y que lo tenías justo en la mano, en plan, lo tengo aquí. Lo tengo ahí abajo. Pues en Hobson explica muy bien estos temas, ¿no? Y parece ser que los judíos en el siglo XIX, muchos de ellos habían roto a partir de la ilustración judía, la Haskalah creo que se llama, si no recuerdo mal. La ilustración para los judíos fue, pues igual que los europeos, con el paso a la modernidad, un proceso de ruptura con sus raíces, con sus tradiciones, empiezan a dejar de vestirse con prendas rituales, empiezan a abandonar la desconfianza tradicional por la política moderna, y muchos grupos judíos empiezan a hacer valer su condición de ciudadanos de los países donde habitan, británicos, franceses, estadounidenses, y encuentran que la forma más convincente y más radical de convertirse en sujetos políticos modernos es estar entre los principales valedores del imperialismo, del colonialismo, de las causas más duras de los países donde viven, ¿no? Entonces, muchos judíos toman la primera línea del imperialismo francés, del imperialismo británico, y constituyen unos lobbies de presión a favor de la guerra, a favor de la conquista de cada uno de sus respectivos imperios, precisamente para hacerse valer como ciudadanos que durante siglos habían estado alejados de la política pública, ¿no? Y a partir de ahí ellos mismos empiezan a concebir la idea de tener su propia aspiración colonial imperial, que es lo que decía David del sionismo, ¿no? De que ellos pudiesen tener a su vez su propio territorio y su propia internacional, por así decirlo, ¿no? Y por eso, y eso llega hasta el día de hoy, lo que decía Roberto, ¿no? Lobbies sionistas que en Estados Unidos son los primeros en presionar por el partido de la guerra, ¿no? Por los halcones, que le llaman, de la Casa Blanca, ¿no? Y viene desde allí. Y todavía a día de hoy tienen el poder, tienen mucho poder en la Yo, sobre esto de los lobbies, solo por extrapolarlo a España, ¿cuál es el partido que más relación y que más promueve todo el tema sionista aquí en España, el tema de rememorar la cuestión de los judíos aquí, etcétera? Vox. Aquí el partido que va allí a sus celebraciones, que se junta con esos empresarios, etcétera, son ellos. Es decir, es que están en todos los países porque han constituido lobbies de presión que ahora Israel tira de ellos y ayuda, pero para mí el sionismo es un movimiento internacional, no es un movimiento adscrito solo a Israel. Había gente en el chat diciendo, no, todo el mundo que apoya a Israel es sionista. No, no es verdad. Y aparte de que no es verdad, el sionismo va mucho más allá de eso. O sea, no sabemos si en un futuro no van a querer montar otros Israeles en otros sitios, porque de hecho, si tú lees a los propios sionistas, ellos dicen que no se van a quedar solo en Israel. Entonces es una cuestión que eso puede pasar en el futuro, porque ellos ya lo están hablando. La gente dirá, no, conspiración, no, es que si salen las cosas que ellos sacan, igual que salió en su momento toda la cuestión de Israel, yo no lo veo tan improbable. O sea, que para mí es un movimiento internacional que va mucho más allá de la mera existencia de Israel. Sí, pero estoy de acuerdo, ¿eh? De hecho, podríamos meternos a analizar cómo un porcentaje enorme de Israel tiene doble nacionalidad. Y muy a menudo, cuando ha habido guerras en los pasados años, hay una población flotante que se vuelve a sus países de origen y no vuelve hasta que la situación está calma. Y luego también están las políticas del gobierno de Israel de mover a sus propios colonos. A sus propios colonos le autorizan y luego les desmantelan asentamientos según los intereses del Estado de Israel en cada momento. O sea que el propio sionismo juega con su población según el interés del momento, eso no cabe duda. Pero en el núcleo del sionismo está, a mi entender, la idea de que el pueblo judío ha de tener un Estado-nación propio, ¿no? No sé si hace falta, amigos todos, que mencione cuál es el parentesco ideológico histórico del sionismo con otras ideologías. Yo creo que todo el mundo lo sabe. O sea, el sionismo está en las ideologías del romanticismo germano, centroeuropeo y europeo oriental, romántico, etnicista del siglo XIX, que todos sabemos qué parentescos tiene. O sea, el sionismo viene de esas corrientes. Y además el sionismo, de hecho ahora se está viendo, porque están haciendo llamamientos a prácticamente una guerra racial, no ya solo étnica. Y para mí tiene un fuerte componente racial, que si eso fuera de otras ideologías, no me cabe ninguna duda de que todo el mundo les señalaría muy claro como algo, y no pasa. No pasa porque son judíos, si no sí pasaría.
Es decir, ese nacionalismo o ese racialismo que tienen esos sectores radicales, que yo no lo extiendo a todos, para nada, pero eso si, por ejemplo, lo hicieran aquí en España unos españoles, iba a ser más que fascismo lo que iban a decir que es eso, ¿eh? O sea, también lo quiero decir. Bueno, Hasi, si quieres dar tu opinión en sí, porque claro... No, yo he hablado mucho. A mí me gustaría genuinamente escuchar a David algo sobre el aspecto militar de todo lo que está pasando ahora mismo, la verdad. ¿Te parece, Roberto? Bueno, el que sabe es él de eso. Bueno, a ver, tengo algunos apuntes. Eso, os quería comentar si queríais hablar un poco, digamos, de más que de la actualidad, de lo que ha venido a ser desde la guerra, digamos, de los 6 días hasta el momento presente, porque creo que es lo que puede interesar más a la gente que no remontarnos más atrás. No sé cómo lo veis. Bien. Perdonadme porque tengo la cámara, me veo congelado con delay y no estoy mirando porque... Pensaba que eras ventrílocuo, porque te oye... Yo también, digo, es que esta cámara me tiene frito, pero bueno. Simplemente quería comentar una cosa, un aspecto respecto al conflicto después de la creación del Estado de Israel. Cuando el resto de, bueno, las potencias que se habían creado alrededor del mismo atacaron, porque fue así, atacaron la consecución del Estado en sí mismo, que tanto Egipto como Jordania, Egipto tomó Gaza y Jordania tomó Cisjordania. Entonces, no es solo Israel el culpable de la no creación del Estado palestino. Habría que añadir también aquí estos 2 países. ¿Vale? Es un aspecto que la gente no tiene muy en cuenta. Hassel hace así con la cabeza, pero yo lo veo así. O sea, yo te lo discutiría, si quieres, en una sola frase, porque Israel iba a tomar todo el territorio que pudiese. De hecho, ocupó ya varias veces Cisjordania y sigue ocupando a día de hoy a distancia Gaza, ¿no? Entonces, si no llega a ser precisamente de que Egipto y Jordania retienen en su poder ese territorio, igual lo habría absorbido Israel. Bueno, pero Hassel lo retuvieron no se lo entregaron a los palestinos, lo retuvieron en su poder y después de la guerra de los 6 días fue Israel la que tomó esos territorios. Egipto abandonó completamente cualquier tipo de intención en Gaza, no quieren saber absolutamente nada. Y bueno, pues con Jordania pues ha habido sus más y sus menos, pero más o menos ha sido uno de los países también que ha tenido una cierta relación con Israel. Más que nada lo quería señalar porque siempre se alude a que Israel ha robado, entre comillas, los territorios a los palestinos, pero bueno, en aquel momento de configuración de estados, porque vuelvo a repetir, Jordania como estado tampoco creo que se configuró en el 44, no estoy seguro por esas fechas. En ese momento, bueno, pues sucedió eso y hay que señalarlo para que la gente tenga una visión un poco global. Y también quería comentar un poco la dimensión geopolítica también del conflicto, porque creo que es realmente lo importante de todo lo que está pasando. ¿Qué está pasando con Irán? Etcétera, etcétera, etcétera. No sé cómo... Si queréis, vamos por partes. Bueno, aquí has abierto un melón grande, entonces, si queréis, hablamos de lo que justo ha hablado, del tema de los países árabes, que he visto que Hassel quería interpelar, yo también, y luego si queréis, que es que sí me parece interesante lo que ha dicho Hassel, aunque sea luego después, podemos hablar del tema militar ahora, de qué va a pasar y de qué posibilidades hay, porque claro... con el tema de los países árabes, la propia capacidad que tienen los palestinos, que para mí es muy baja, cómo se ha desarrollado Israel, Estados Unidos, Europa, podemos hablar de muchas cosas. Así que si queréis, empezamos por eso, Hassel, y luego vamos hacia lo otro. Pues a ver, la cuestión militar actualmente. En mi opinión, el conflicto en la región, tanto israelí-palestino como más bien árabe-israelí, tiene un problema, que es que puede quedarse corto y puede irse largo. Me explico. O sea, ha pasado muchas veces en las guerras árabe-israelíes, bueno, muchas veces no, porque ha habido unas limitadas, unas 3, ¿no? Pero ha ocurrido, en ocasiones, mejor dicho, ¿no?, que los países árabes realmente no han puesto toda la carne en el asador por la causa palestina. Porque muchos países árabes, por ejemplo Jordania, ¿no?, o posteriormente Egipto, realmente tenían intereses en un cierto comercio, una cierta relación con Israel, y a su vez tenían luego conflictos con palestinos, con grupos políticos palestinos, con refugiados palestinos. Pienso en el Líbano, pienso en Jordania, que han tenido problemas gordos, ¿no?, hasta guerras civiles con los palestinos, ¿no? Entonces, muchas veces la causa árabe, la causa internacional de los países árabes a favor de Palestina no ha sido
con el acelerador pisado a fondo, por así decirlo. Han ido con el freno pisado, ¿no? No han comprometido muchas veces los medios, ni el material militar, ni el personal. De hecho, en las primeras guerras árabe-israelíes, a pesar de que supuestamente era una guerra de todos los países árabes contra Israel, acababa habiendo más combatientes en el bando sionista que en el bando árabe, más combatientes efectivos. Entonces, por un lado pasa que la internacionalización regional de este conflicto a veces se queda corta, aunque de cara al público, a la propaganda, en Irán y en el resto Irán no es un país árabe, es un país islámico. En el resto de países árabes y de países islámicos, aunque de cara a la galería se hace siempre una gran profesión de fe a favor de la causa palestina, luego no es tan así. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, tiene a su vez, paradójicamente, ¿no?, la capacidad de escalar brutalmente este conflicto. Porque es un conflicto que, como implica a toda una región, tanto la árabe como más ampliamente la islámica, es un conflicto que les toca a todos, todo gobierno, prácticamente todo, quizás con alguna excepción, quizás Marruecos, pero por lo general todo gobierno árabe y más allá de ello, todo gobierno musulmán, tiene un gran compromiso con la causa palestina porque su pueblo se lo exige, muchas veces es el pueblo el que le exige a sus gobernantes árabes e islámicos que se manifiesten fuertemente contra Israel y a favor de la causa palestina, pues entonces esos regímenes, depende de cómo se desarrollaran los acontecimientos internacionales, quizás tendrían que mover ficha. Y si todos esos regímenes mueven ficha, es un bloque geopolítico enorme el que mueve ficha. Entonces es como una casilla más de un posible establecimiento de una tercera guerra mundial, porque se van solapando los conflictos, ¿no? Por ejemplo, lo que llaman el eje de la resistencia, que son los países más furibundamente comprometidos con Palestina, ¿no? Pues todos sabemos cuáles son: Irán, las milicias de Irak, Hezbollah en el Líbano, Siria, bueno, no sé si me deja alguno, los hutíes en Yemen. Estos, ¿no?, básicamente tienen a su vez muy buena relación con Rusia y con China, que aunque Rusia y China están en la posición oficialista de no, solución de dos estados, y aunque a Rusia le interesa una buena relación con Israel, porque Israel no le ha puesto las cosas muy difíciles a Rusia con la guerra ruso-ucraniana. No sé si entraría ahora al caso explicar el por qué. Bueno, lo digo rápidamente. Como Israel está implicado en el conflicto en Siria, les interesa entenderse con los rusos, porque los rusos tienen mucho poder militar en Siria, o lo han tenido estos años. Entonces, para la paz en la región, Israel y Rusia tienen que llevarse bien, ¿no? Entonces, hay mucha influencia también de judíos rusos en la propia Israel, Hassel. Efectivamente, eso es otro gran motivo. Comparten gran parte de la demografía, ¿no? Entonces, la cuestión es que aunque Rusia no se ha decantado para nada en un plano pro-palestino antisionista, sí que los países pro-palestinos del eje de la resistencia tienen una relación privilegiada con Rusia y China. Entonces, a medida que este conflicto se internacionalizase y se empezase a solapar con la guerra de Rusia y China y de los BRICS contra el mundo occidental unipolar, podría ser una pieza de dominó más en un posible establecimiento de una guerra mundial de bloques a gran escala, ¿no? Entonces, es una... Siento que sea una predicción tan mala la mía, pero es esta. Puede o quedarse en nada, quedarse en poco, como ha pasado muchas veces antes, o podría también dispararse hasta una tercera guerra mundial a gran escala. Nada intermedio. Sí, David, sí, estoy completamente de acuerdo en esto último que ha dicho Hassel, que estamos en un punto que puede pasar cualquier cosa. A lo mejor hace 5 años nunca nos hubiéramos podido plantear una tercera guerra mundial. Ahora mismo es posible en las próximas 2 décadas. Quería preguntarle a Hassel, ¿cómo ves entonces que la Dalit, un poco de la ortodoxia Putin, sea aliado de todos estos grupos integristas? Porque en el fondo yo considero que es ahora mismo un aliado circunstancial, más que privilegiado, como tú lo habías calificado. Y en el caso de China, 3/4 de lo mismo. Sí, Rusia y China juegan a la geoestrategia, está claro. Decía que son aliados privilegiados en el sentido de que son sus únicos valedores entre las potencias de primera línea, por así decirlo, ¿no? Los únicos que no tienen bloqueado, sancionado a Irán, a los países del eje de la resistencia, de entre la primera liga de potencias, por así decirlo, son Rusia y China, ¿no? Son un bloque que en el fondo lo que subyace es estar en contra completamente de Occidente y de sus políticas. Sí. Correcto. Quería comentar también el tema, bueno, a nivel también de lo que es Hamas.
Yo tengo, mi opinión es que Hamás en el fondo no quiere crear un Estado palestino. Lo que quiere crear es una república islámica, ¿vale? Ayudado por todos estos proxies que tienen alrededor, como puede ser Hezbollah, mandado por Irán, etc. Entonces, para mí en el fondo es lo que subyace, o sea, de todo esto, es la destrucción del Estado de Israel. Tengo aquí los estatutos de Hamás, que los podría compartir ahora Roberto, sí, pero ellos lo dicen literalmente. O sea, que cualquiera que lo busque en redes sociales lo puede encontrar fácilmente. O sea, su objetivo no es la consecución de un Estado por sí palestino, sino una república islámica y la destrucción de Israel. Entonces, claro, ante esto, un país, entre comillas, como Israel, rodeado por todos estos vecinos difíciles, pues también en el fondo hay que entender un poco la postura un poco radical en este aspecto. Estaba comentando Hassel el tema, la dimensión geopolítica. Estábamos viendo cómo Israel estaba llegando a una serie de acuerdos de paz con el resto de países árabes. Ahora se iba a firmar con Arabia Saudí, con Marruecos se había firmado, se habían establecido ya unas relaciones, lo habían reconocido como tal. Entonces esto es una patada por parte de Irán y por parte, entre comillas, de Hamás, que ha sido ahora su proxy o su brazo, es una patada para mí completamente contra la paz. Vamos a ver hasta dónde llega todo. Yo cuando la gente se centra mucho en el conflicto, digamos, palestino-israelí, creo que pierde un poco la dimensión un poco geopolítica, ¿no? Y ahí, en el fondo, Palestina es ahora mismo vapuleada, digamos, por los intereses de diversos estados que están enfrentados entre sí. Lo último ha sido esto. Yo creo que en el fondo no le hubiese ido mal a la Franja de Gaza o a Cisjordania si Israel llega a establecer unos acuerdos de mínimos con el resto de países árabes, porque podía haber continuado, digamos, desarrollando, todos estos países árabes podían haber desarrollado otro tipo también de relación con Hamás, porque, bueno, ya sabemos un poco lo que es. No quiero entrar, si queréis entramos, ¿no? Pero lo que quería decir es eso, que en el fondo Hamás no quiere la consecución de un Estado palestino, ni de gestionar la administración palestina, ni absolutamente nada. Lo que quiere es destruir a Israel y crear una república islámica. Tengo por aquí unos folletos que compartieron varios diputados de Sumar y de Podemos, de la manifestación que creo que hubo antes de ayer, que lo dejan claramente. O sea, en el mapa para ellos es completamente Estado palestino, no existe Israel. Entonces, bueno, hay que entender también un poco la postura a la defensiva que tiene siempre Israel o el Estado de Israel. Y vuelvo a señalar, hay que diferenciar entre Israel y el gobierno actualmente y el que ha estado 13 años de Netanyahu. Es un aspecto importante también. Ahora hablaremos, si queréis, también de él. Sí, me gusta. Bueno, has abierto bastantes temas. Hay uno antes de esto que quiero hablar de lo que ha dicho antes Hassel sobre lo de la Tercera Guerra Mundial. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que la escalada va a ser menor, entre otras cosas por los problemas que tiene Rusia y los problemas que tiene China, porque China quiere recuperar Taiwán y conseguir su esfera de influencia. De hecho, hoy he leído, no me acuerdo qué dirigente chino, que decía que Israel tenía que parar ya, que estaba siendo desproporcionado, es decir, que ellos lo que quieren es que no se líe para ellos económicamente, demográficamente, con otras cuestiones, ser la potencia y pasar por encima de Estados Unidos, ¿no? Que para ellos está en decadencia, yo también lo pienso, y creo que China tiene las de ganar si hay un desarrollo pacífico. Dicho esto, yo creo que sí va a haber una escalada y sí que se pretende, desde sectores de Israel y desde Estados Unidos, que es lo que yo creo que le ha faltado a Hassel en lo que ha explicado, que tiene intereses que van mucho más allá de Israel, Estados Unidos. Yo creo que cuando ha mandado los portaaviones y a donde los ha mandado, el mensaje no es para Palestina, es para Irán. O sea, yo creo que Estados Unidos se quiere librar de Irán. Es cierto. Son los típicos que están siempre molestando a los intereses de ellos en todas partes. A mí Irán, ya sabéis lo que pienso del régimen, pero sí que es verdad que Ucrania, mando no sé qué para ayudar. No sé qué otro conflicto, también mando drones y no sé qué, no sé cuánto. Es como que están molestando permanentemente a Estados Unidos. Entonces Estados Unidos ya llega a un punto en que yo creo que quiere librarse de lo que hay ahí, porque además él es responsable de lo que pasó allí, también con ellos.
Y yo creo que esto de Israel y que se metan otros países árabes e islámicos en este meollo le viene bien porque Israel es una potencia militar, Estados Unidos tiene mucha más potencia que esos países y muchos de esos países que ahora están con una efusividad y una agresividad con el tema de Israel son lacayos de Estados Unidos, no nos olvidemos de ello, no se van a meter en la guerra, Hezbollah es la única que se está empezando a meter, pero no pueden competir con Estados Unidos y con Israel. Entonces yo creo que van a limpiar Gaza, van a provocar a esos países para a ver si Irán hace lo que no tiene que hacer y tiene la excusa para, geopolíticamente, Estados Unidos reponerse de otros conflictos que están sucediendo en el mundo, que no están saliendo como a ellos les gustaría. Por ejemplo, la salida de de Afganistán, yo creo que es un buen ejemplo de que en ciertas esferas les está yendo muy mal. Y yo creo que se quieren sacar la espina. Y yo creo que aquí la gente más venenoso, más civilino y que más va a promover, por muchos discursos que hagan en contra, que haya una guerra con ciertos países árabes o con ciertos países islámicos, yo creo que es Estados Unidos, porque cada vez que hay una guerra de los países islámicos con Israel, los palestinos pierden territorio y la posición de Estados Unidos se refuerza. Y yo creo que es lo que están buscando. Lo que están buscando es reforzar la posición de Estados Unidos, porque vuelvo a decir, yo no me creo que a nivel de inteligencia, con lo que estamos viendo que son capaces de hacer en Ucrania, no me creo que lo de Hamás no lo supiera nadie, ni hubiera nadie que pudiera tomar ciertas medidas para que no tuviera el impacto que ha tenido. Y de hecho, en Israel está habiendo manifestaciones contra Netanyahu de gente más radical que él diciendo que qué pasa y que por qué no actúa antes. Y creo que eso es una muestra también de que el sionismo es algo internacional y de la influencia que tiene en Estados Unidos y también de los intereses que realmente tiene Estados Unidos en la zona, que van más allá de Palestina, porque Palestina, ¿qué queda de Palestina? Cisjordania asediada por los colonos, cada vez menos, y Gaza, que está ahora mismo sitiada y que van a perder el territorio, porque es lo que va a pasar, lo van a perder. ¿Y alguien piensa que Egipto se va a meter en una guerra después de la que le dieron la última vez? Teniendo en cuenta que los gobernantes que hay en Egipto deben estar en el poder a Estados Unidos. Porque yo recuerdo que allí estaban los hermanos musulmanes y de repente hubo ahí un montón de cuestiones y están los que son pro Estados Unidos. Esos no van a atacar a nadie. Jordania no va a atacar a nadie otra vez. Y hay una serie de países ahí que no van a hacer nada. ¿Quiénes son los que están diciendo que pueden hacer? Justo los que les conviene a Estados Unidos que hagan algo. Y yo creo que van por ahí las cosas. Sí, pero Roberto, Hezbollah no es Hamás. Hezbollah es realmente, auténticamente un ejército y ahora mismo son muy peligrosos para el Estado de Israel. Son muy, muy peligrosos. Se calcula, lo último que he leído, que tienen unos 150.000 cohetes preparados para ser lanzados y no son como los cohetes gazatíes. O sea, estamos hablando ya más bien de misiles, o sea, con sistema de guiado. Entonces, yo creo que Estados Unidos está en la zona precisamente por eso. Hay movimientos también que de algunos dirigentes de la fuerza Al-Quds de Siria que se estaban dirigiendo al Líbano, no sé qué hay de cierto, ¿no? En este sentido, un poco para asesorar a Hezbollah. Estamos viendo que cada día hay incidentes en la frontera. El problema, creo, principal y número uno es si llega un punto que Hezbollah pueda realizar algún tipo de acción sobre el Estado de Israel. Y para eso creo yo que han mandado los portaaviones. En ningún otro sentido. Un poco para disuadir de que se pueda producir un ataque desde el norte, que ya sería también dividir fuerzas para Israel, como siempre han hecho sus enemigos, y bastante peligroso. No sé qué opina Hassel en este. Pues yo veo que la situación ahora mismo es complicada con respecto a poder tomar bandos o entender, mejor que tomar bandos, entender cómo van a actuar cada uno de ellos y qué razones tienen. Porque es que, y con esto entronco también con una de las cosas problemáticas de la intervención inicial de Roberto que quería comentar. La cuestión es que jamás, esto que voy a decir es duro, jamás, aunque en Occidente está considerado como un grupo terrorista, jamás es un partido político, es una facción que cuenta con un apoyo, no sabría medirlo, pero con un apoyo al menos notable de una parte de la población palestina especialmente, porque de hecho ganaron unas elecciones. Siempre puede decirse que no se sabe las condiciones de limpieza y transparencia democrática, pero se entiende que una cierta presencia y un cierto apoyo tiene que tener
para poder haber tenido el poder que tienen y poder estar controlando el territorio que controlan y haber ganado el conflicto que ganaron contra las otras facciones palestinas, como Fatah y compañía. Entonces, aquí el problema que muchas veces no quiere abordarse en Occidente es que es muy fácil decir, estos son unos terroristas, y los terroristas están locos y son malvados y quieren hacer el mal porque les gusta beber sangre. Es como súper fácil decir eso. Y además la conclusión que tiene eso es también súper sencilla. Vamos a exterminarlos. Vamos a tirar una bomba atómica encima de la Franja de Gaza y adiós, ¿no? Porque si son malvados y monstruos, no hay otra, ¿no? Pero eso nos haría pasar por alto el problema político que hay en la cuestión. ¿De dónde ha salido Hamás y por qué tiene el poder que tiene? ¿Y qué se hace con eso? Yo Jamás ha sido el final. Sí. Bueno, David, si quieres hablar, que has hablado menos, habla tú, luego le hago 3 apuntes. No, simplemente lo que señalaba Hassel es que jamás ha sido, entre comillas, beneficiada por parte de los gobiernos de Netanyahu para desacreditar a la OLP, digamos, en su gobierno de lo que sería, digamos, Palestina. Esto es así, o sea, no se puede negar. Creo yo que toda la sociedad israelí lo sabe. Es como lo que estaba comentando Roberto hace un momento sobre qué ha pasado, cómo puede ser que ha habido ese fallo en la inteligencia israelí que no se haya podido detectar. La verdad que lo primero que yo pensé cuando vi la situación el sábado pasado, día 7, es cómo puede ser que 1.000 o 2.000 tíos se hayan colado en la franja, hayan superado la franja de división entre las dos comunidades y nadie se haya enterado. Realmente es difícil llegar a creer que absolutamente nadie se pudiera enterar de ello. Lo comentabais antes, parece que Egipto sí que sabía, había transmitido la información, pero desde la inteligencia israelí no se le había dado la importancia. Primero se dijo que Netanyahu lo sabía, pero después no lo sabía, que no se lo llegaron a transmitir. Entonces yo sí que quiero decir en este sentido que no creo que haya ninguna conspiración ni ninguna falsa bandera, absolutamente nada, que quede claro. Yo no lo creo, pero sí que hay unos fallos de inteligencia, no solo de inteligencia, sino a nivel militar, que yo creo que están más relacionados con todo el ambiente interno dentro del propio Israel, todo el ambiente que había entre las fuerzas de seguridad, concretamente el ejército, también los servicios de inteligencia y el gobierno por la reforma judicial que estaba llevando a cabo Netanyahu, que eso sí que ha podido un poco quitar el foco sobre los pequeños asuntos, entre comillas, que eran a lo mejor Gaza. Estaban más focalizados a lo mejor en el uranio empobrecido de Irán, por decirlo de alguna forma, ¿no? Focalizados en esos y focalizados más en Siria y no estaban viendo lo que estaba pasando en Gaza. También hay que decir que la gente de Gaza nace para esto. Para mí son completamente terroristas. Sé que lo que dice Hassel es cierto, que hay una parte política, pero como en todos los grupos terroristas, como en España lo hubo con ETA, también estaba su brazo político y su brazo militar, pero para mí seguían siendo terroristas. Jamás tiene su parte política y su brazo terrorista, Al-Quds, las otras organizaciones, como las quieras llamar. Pero sí que quiero decir eso, que los fallos de seguridad creo que están más orientados hacia lo que estaba sucediendo internamente en el propio Israel que no un fallo de seguridad provocado o un intento de ataque, de crear un ataque de falsa bandera o cualquier cosa así. Esto yo creo que lo tuiteé el primer día, puse Netanyahu, cuando todo esto acabe habrán investigaciones y veremos dónde acaba todo esto. Y lo vuelvo me reitero en eso, cuando todo esto acabe, Netanyahu a lo mejor tendrá que acabar en los juzgados, creo yo, porque la sociedad israelí se va a defender y va a investigar todo lo que ha pasado y se va a tener, sea por negligencia activa o pasiva, me da igual, pero va a tener que rendir cuentas como mínimo políticas ante todo este desastre. Yo, 3 cositas, Hassel, y ya interpelas lo que quieras, sobre el tema de Hamás y otros grupos, porque hay otros grupos como la Yihad Islámica que también tienen mucha fuerza allí y son más radicales que Hamás y más islamistas desde el punto de vista occidental. Luego ya, desde el suyo no, porque es cuestión de cómo es su fe, de cómo la interpretan y demás. Pero, ¿por qué estos grupos tienen tanta fuerza en Gaza? Hay 3 factores desde mi punto de vista. El primero es la financiación. Bueno, el primero sería el propio Israel, de hecho, que promovió que hubiera grupos alternativos a Fatah y a los grupos revolucionarios que había allí,
para debilitarles y ellos pensaban que se iba a debilitar la situación. ¿Qué hicieron estos islamistas? No solo crecer, sino que recibieron fondos de fuera. Inyecciones de dinero, exacto. Efectivamente, de países islámicos. Con ese dinero compraron armas, con ese dinero compraron voluntades, estructuras, absolutamente todo. ¿Qué hicieron? Pues como se hace en otros sitios con el populismo, dar cosas a la gente. Cosas que Fatah, debilitada en esa zona, no les podía dar. Y cuando Fatah y otros grupos intentaron confrontar con ellos, los mataron. Es decir, hay cientos de muertos de gente que eran los cuadros de Fatah allí que desaparecieron, del FPLP, del Frente Democrático, es que desaparecieron literalmente. Solo existen ya prácticamente en Cisjordania. En Gaza están en retroceso absoluto los de Fatah y porque llegaron a acuerdos, si no hubiera sido peor todavía. Entonces es una competencia desleal y estos grupos ya no van a ir a menos. Entonces, ¿qué se hace con ellos? ¿Qué se hace con este tipo de grupos? Porque ahora gana elecciones, sí, pero ¿qué limpieza puede haber en unas elecciones donde has exterminado o directamente aniquilado a los que te podían hacer la contra? Y además tampoco sacaron, fueron los más votados, pero no ganaron con un 80%, es decir, tuvieron bastantes votos, pero no tan aplastante. Entonces, ¿cuál es la solución ahí con estos grupos? Yo por eso, y luego lo hablaremos después, pienso en esa solución de dos estados, porque ese radicalismo del que hablaba Hassel no va a parar. Va a ir a más. Estos grupos no quieren la paz. Estos grupos quieren la yihad. ¿Cuál es la cuestión? Que ahí es muy difícil de solucionarlo así. Pero si existiera un Estado palestino en el cual se pudiera controlar, que hubiera un juego más limpio y se pudiera actuar contra estos grupos y que gente más moderada pudiera ayudar a desarrollar el país y hacerla contra esto, pues se podría llegar a algo. Pero es que para mí la yihad lo único que va a acabar es con Palestina. De que les van a pasar por encima y van a desaparecer. Y eso es lo que habría que evitar también. Y creo que por eso hay que actuar contra estos grupos. Fíjate un aspecto, Roberto y Hassen, en este tema, que jamás fue incluido en las discusiones y en las negociaciones sobre el aumento de los permisos de trabajo que se otorgaban a los palestinos. O sea, el gobierno de Bibi Netanyahu pensó que gracias a estos salarios se preservaría la calma. Entonces se habían concedido más permisos que nunca bajo el gobierno de Netanyahu a palestinos para trabajar dentro de Israel. O sea, que estábamos hablando ya incluso hasta entre 10 y 20.000 permisos que se habían concedido ya, creo, este año 2023. También Netanyahu había hecho la vista gorda todos estos años con los famosos globos estos incendiarios, con los lanzamientos de cohetes. O sea que lo que decía Roberto, que se ha estado jugando un poco para debilitar a la OLP, es cierto, debilitar a Fatah más que a la OLP y intentar que no se crease el Estado palestino, debilitando, digamos, a la parte, entre comillas, más, entre comillas, potente que era Fatah, que de hecho ahora es la cola de ratón. Sí, te iba a decir que si le has llamado Bibi, le has llamado por su nombre de pila a Netanyahu. Sí, porque no, porque... Vamos a ver. Lo confundo, bueno, a veces me lío con el hermano mayor, ¿sabes? Que estuvo en Entebbe, en toda la operación famosa de Entebbe, que realmente su hermano mayor sí que fue el héroe de la familia, no él. Pues sí. Pero bueno, a ver, abordamos el tema entonces, de la cuestión de Hamas. Vamos a ver, hay un problema, que es que Hamas y Fatah, aunque han tenido esa guerra, ¿no? Han tenido también conversaciones de acercamiento. Si no me falla la memoria, por 2011, luego de nuevo en Egipto, sí. Sí, han tenido varias rondas de conversaciones y no hace tanto, antes de 2012, estaban en camino, y desde 2012, estaban en camino a entenderse y a buscar posiciones. Y de hecho hubo fases después de las dos intervenciones militares previas a la actual en Gaza, los de Hamas buscaron una vía menos belicista, menos radical, menos conflictiva, porque vieron que no tenían la capacidad de doblegar a Israel militarmente, ¿no? Pero Israel sistemáticamente ha estado en contra de eso, ¿no? Israel, por ejemplo, ha realizado detenciones y decapitaciones de cúpulas de Hamas, cuyos instructores y jefes han sido luego sustituidos por elementos mucho más belicosos de Líbano y de Irán, ¿no? Por agregados externos que les empujaban a una postura más belicosa, ¿no? Entonces, Israel ha estado, es la conclusión principal, veo que además estamos todos de acuerdo en eso, ¿no? Israel está detrás del proceso de radicalización de Hamas. El problema es que
tenemos que ir un paso más allá en el análisis, que es que las diferentes fuerzas palestinas, yo diría que si no todas, la mayoría, están a favor de Hamás ahora mismo en su estrategia de ataque y están todos juntos, codo con codo, en plantear el conflicto contra Israel por la vía que sea necesaria, con ataques descoordinados, terrorismo, guerra asimétrica, secuestros, como se le quiera llamar. Ninguna fuerza palestina ahora mismo se atreve a marcar una distancia con Hamás. ¿Por qué? Porque la situación es tan desesperada desde 2012, porque Israel no cumple la parte de los altos el fuego y de los acuerdos que se establecieron. Entre ellos, una solución a los presos, una solución a los refugiados, el levantamiento progresivo del embargo, ¿no?, del bloqueo. Y como Israel no ha hecho eso y ha continuado con la línea, con los asentamientos en Cisjordania, etcétera, la única cosa que les queda a los palestinos son los cohetes. O sea, los palestinos históricamente, cada vez que presionan a Israel por algo o Israel incumple algún alto el fuego, alguna condición, etcétera, las respuestas son cohetes Qassam, cohetes caseros, ¿no? Entonces, ahora mismo todas las fuerzas palestinas están en una situación de desesperación tan grande, también por lo que ha mencionado antes David, por el acuerdo de Abraham, porque ven que el resto de países de su región empieza a normalizar las relaciones con Israel y la causa palestina se queda sola, para siempre, quizás ya, ¿no? Entonces, está en una situación tan terminal que todas las fuerzas palestinas, o prácticamente todas, están con Hamás a la hora de plantear un conflicto, sea de la forma que sea. Y esto también hay que ser realistas en geopolítica y no idealistas. Y es una cosa muy típica de fuerzas de izquierdas, del viejo comunismo, de toda la vida, de no, ni unos ni otros, ni estos ni aquellos. Cuando llegue la facción del pueblo revolucionario armado en armas, esta será nuestro bando. Claro, pero eso no existe. Hay conflictos donde no existe y las posibilidades son que no va a existir nunca más. Entonces, lo que hay que mirar es qué actores hay y de dónde salen y qué se puede hacer con ellos y qué van a hacer, ¿no? Porque sí, eso es una de las otras cosas que me parecía problemático de lo que comentaba Roberto. Cuando se intenta hacer esas diferencias, que yo las entiendo y las comparto, ¿eh? A mí también me gustan las fuerzas más socialdemócratas, más socialistas, más laicas, los baacistas, por ejemplo, son mi gente de toda la vida, ¿no? Del mundo árabe y del mundo islámico. Pero el problema es que esa diferencia no opera ahora mismo entre ellos. Ellos no creen en esa diferencia que estamos marcando nosotros. Ellos creen en una causa de liberación nacional donde ahora mismo todos están en una situación tal que están todos juntos en ello. Bueno, yo, si me permitís un par de incisos. Esta es una pelea que tengo con Hassel histórica, pero es que en este caso creo que, claro, ni unos ni otros apoya a los islamistas, ¿no? Que además es el futuro problema que tenemos, ¿no? Luego te voy a preguntar directamente qué es lo que apoyas, te lo voy a preguntar directamente. Pero es que no es ni unos ni otros, es que las organizaciones... Un segundo, Hassel, hombre, te dejo hablar. Las organizaciones palestinas, por ejemplo, Fatah sí se está desmarcando de estas operaciones porque no han atacado desde Cisjordania. Si siguieran ese hilo, atacarían. A nivel de retórica y demás, precisamente, si no confrontan más con Hamás, es porque tuvieron esas negociaciones y porque están, y esto es lo importante, que es lo que creo que te ha faltado, están en una situación de franca debilidad frente no ya solo a lo militar, sino a la financiación, que ahí está el problema. Por eso hablo de los dos estados y creo que es la política real, porque tú siempre conmigo en las discusiones siempre hablas de eso, ¿no? De hay gente que se lleva más por la ideología, hay que hacer política real. Es una cosa que me dices siempre. Y precisamente la política real aquí, o sea, la realidad que tenemos ahí es que Israel va a arrasar. O sea, va a limpiar Gaza entera, lo va a llenar de colonos y se lo va a quedar. Esa es la política real. Y que los países islámicos, aunque hay alguno que quiera ayudar, no pueden con Estados Unidos. Entonces, la política real, si apoyas a los palestinos, es apoyar que no los exterminen, que no desaparezcan. Y la única solución que yo veo, si hubiera actores internacionales de peso que de verdad pudieran presionar a Netanyahu, a los radicales de Israel, para hacer una solución y que cumplan con los acuerdos que llevan violando, que en eso estoy de acuerdo contigo, durante décadas y décadas, porque los violan constantemente. Pero es que esa guerra, esa yihad islámica, que es lo que hay ahora, va a llevar a que destruyan a los palestinos. Entonces, a nivel de política real, apoyar a estos grupos, lo único que va a llevar es a la desaparición de Palestina. Y yo cuando veo a gente, a Yolanda Díaz, a la Yone Belarra, a toda esta gente, no, Palestina, el Estado palestino, la resistencia hasta el final, y es como, no hay gente más idealista en política que esa gente. Y esa gente está apoyando a muerte esto, porque se mueven única y exclusivamente por ideología de
tengo esta ideología, tengo que defender esto. Y yo, que soy antisionista, creo que la única solución que hay para que esto se solucione es 2 estados. Y que de verdad haya agentes internacionales que obliguen a que se cumpla. Porque claro, tú antes has hablado de otra solución que no la has llegado a esbozar y me gustaría que la esbozaras, que es un nuevo estado que no sea confesional, que no sea étnicamente único, etcétera, etcétera. Que entre otras cosas eso sería fantástico, eso sí me parece ideal e idealista, pero me parecería estupendo. ¿Por qué? Porque es que ni siquiera los judíos que vienen unos de unos sitios y otros de otros son étnicamente iguales. Es decir, la gente que viene de la antigua Rusia, ¿qué tiene que ver de gente que ha retornado de Estados Unidos? ¿O qué tiene que ver cuando los polacos y otra gente que pasó lo que pasó fueron desde Europa ahí, desde Europa occidental? No son lo mismo. Y de hecho, en Israel hay mucho choque cultural, incluso entre los propios judíos. Entonces yo ahí veo que precisamente la solución ideal, pero también idealista, es esa. Pero es que eso solo puede pasar tras una guerra terrorífica, con una correlación de fuerzas distinta, porque es que la gente de Israel no se va a disolver. Israel pero Roberto, si la gente de Hamás está pidiendo el exterminio del Estado de Israel y de los judíos, o sea, ¿cómo se va a llegar? Que yo también, a lo mejor, en un planteamiento ideal, pues también podría considerar que eso es lo mejor, pero es que es imposible con esa gente porque es completamente radical en ese sentido. O sea, ¿cómo vas a compartir un Estado con una gente que te quiere destruir? O sea, es que es imposible. Yo, por ejemplo, lo que has dicho, que están exterminando al pueblo palestino, yo no lo considero para nada así, porque si lo quisieran lo podrían haber hecho ya hace mucho tiempo. Tienen la suficiente fuerza militar para poderlo haber llevado a cabo y no lo han hecho. Lo que comentaba Hassel del bloqueo de Gaza. El bloqueo de Gaza es relativo, porque hay mucha gente que olvida que Gaza comparte 12 kilómetros de frontera con Egipto. Así que no se puede bloquear tampoco al 100%, ¿vale? Os comentaba antes lo de los permisos. Hay trabajadores que tampoco son muchísimos, pero hay muchos... ¿Eh? Que Egipto lo bloquea también por su lado. Bueno, pero lo bloquea Egipto, no lo bloquea Israel. Claro, es que le echamos la culpa a Israel de todo esto, pero aquí hay otros actores, volvemos a lo mismo. Es un extraño bloqueo, la verdad, porque también les proveen de luz y de agua. Ahora parece ser que gracias a la presión de Estados Unidos, es una noticia de esta tarde, se va a restituir el suministro de agua en la zona sur, donde están pidiendo que marchen todos los palestinos que están en la ciudad de Gaza. Un detalle. Bueno, algo es algo. Veremos, seguramente la semana que viene pues se habrá restituido la electricidad y podremos ir volviendo a una, entre comillas, normalidad, porque también, si queréis, hablamos después del tema de la operación terrestre, que yo no lo veo nada claro. La verdad, no lo veo nada claro. Un segundo, Hassel, un segundo. Ahora después hablamos de eso, pero Hassel, evidentemente, quiero interpelar. Entonces, me parece bien, pero lo apuntamos para luego lo de la operación terrestre, porque sí que es interesante, ¿eh? Sí, que se pueden consultar los datos de los megavatios que entran desde el lado... Sí, que yo no, Hassel, en ese sentido yo no te estoy diciendo Israel es una hermanita de la caridad que está proveyendo... No, has dicho lo controlan todo, lo controlan, pero no están en la franja de Gaza, la abandonaron en 2005, lo controlan, el muro lo han levantado, pero ¿por qué lo han levantado? Por una serie de atentados, todos lo sabemos, suicidas, entonces el país se está autodefendiendo como creo yo que haría cualquier otro país, levantando un muro de estas características como en cierta medida lo hemos levantado nosotros en Ceuta y en Melilla. Comentabais también el tema del bloqueo, es que es curioso porque también les dejan, digamos, actuar a 15 millas náuticas de la costa, o sea que pueden, entre comillas, pescar o realizar actividades náuticas en la costa, que el otro día vimos varios intentos de infiltración por la costa porque tienen embarcaciones, que sí, Hassel, que si me dices, jolín, gracias, es cierto, o sea, no es mucho, pero es algo. Hombre, no es mucho. Es algo. Yo estoy intentando justificar en ese sentido, es como lo que se habla sobre los materiales de construcción. Todo el tema de los materiales de construcción, no se les está negando los materiales de construcción para que no puedan levantar casas o pisos o lo que quieran. Se les está negando porque se sabe que se utilizan para construir los cohetes.
Esto es así, o sea, no llegan grandes partidas de armas desde los túneles que hay en la frontera con Egipto. Ahí llegan armas ligeras. ¿Cómo es que siguen quería decir otra cosa. conflictos? Déjame apuntar una cosita solo. Simplemente en 2014, cuando llegó al-Sisi a Egipto, ahí les cortó el tema del contrabando a través de los túneles y ahí, en ese momento, fue cuando empezaron los problemas económicos, porque Hamás, digamos, apoya a los hermanos musulmanes que están en contra de al-Sisi en Egipto. Entonces, ahí fue el momento del inicio de, entre comillas, la crisis económica que ha empujado a todo esto. Solo quería decir eso, perdón. Hassan, dale. Sí. Vamos a ver, la situación de bloqueo es reconocida por las organizaciones internacionales como una situación de crimen. Es decir, es una situación donde un cable estadounidense ha revelado que la intención declarada de Israel es mantener a la población palestina en el borde del colapso humanitario y económico, ¿no? Eso no es duro decir que es volver a las condiciones de normalidad, ¿no? Son condiciones que, bueno, normalidad. Y luego ese argumento terrible de no les estamos poniendo cañerías para que beban, porque luego con las cañerías hacen misiles. Es decir... Pero es que es así. Sí, lo he visto el vídeo, ¿no? Que lo pone Israel precisamente. Pero ¿cómo pero son vídeos de ellos, Hassel. Esto yo lo denuncié ya en un vídeo hace 2 años y medio. Pero que eso es propaganda que utiliza Israel para justificar el bloqueo. Claro. Porque es que, ¿cómo puede ser que pese a que el bloqueo se ha hecho, sigan lanzando misiles? Eso es que es mentira. ¿Y cómo puede ser que los dirigentes de Hamás, los dirigentes intermedios, estén construyéndose casas? Porque se sabe perfectamente, está en internet, la zona donde se están construyendo casas. O sea, que el hecho ese de no, es que no se pueden construir casas porque es relativo. O sea, se vive mal, es una situación de pobreza. Yo te reconocería también que incluso es una cárcel a cielo abierto, en cierta medida, por la concentración de población que hay en tan minúsculo territorio, pero también hay a ver, no lo quiero decir así abiertamente porque la gente va a decir, pero bueno, hay las... ¿Cómo lo diría? Las personas, hay cierta parte de la población que no vive tan mal. Hay cierto lujo, es lo que vas a decir. A ver, esto es que está circulando en internet esto. No, mira, que en Gaza, en el sur, hay un hotel y además los tíos pescan y cosas así. Esto me recuerda a los argumentos de los revisionistas y negacionistas del Holocausto que dicen, en Auschwitz había una piscina. Mira, están aquí las fotos de Bergen-Belsen que tenían un patio de recreo. Me parece muy frívolo, me parece muy duro. Y me parece muy duro también comentar, decir, hombre, Israel, ¿qué quieres que haga? Si lo han atacado, pues tendrá que contraatacar. Eso sería, pues, es que... Si te lo planteas desde el punto de vista de tu país, ¿por qué estamos poniendo nosotros un muro en Ceuta y Melilla? Sí, pero es que te respondo. Y míralo al revés. Es que ese argumento lo puedo usar. No yo. Cualquiera que quiera defender el ataque más brutal desde el lado palestino al lado israelí. Yo también sabría decir, ¿qué esperabas que hicieran los palestinos en una situación de bloqueo? Bueno, pero es... A ver, es que yo no te estoy negando... Bueno, nos estamos riendo, a ver, frivolizando un poco, pero que la gente no se lo tome tampoco a mal en ese sentido. No, simplemente que hay que reconocerle el derecho a defenderse, como yo no le niego el derecho a realizar según qué acciones, bueno, con unos límites a Hamás o llámalo como quieras o a los palestinos, porque si hacen una protesta tipo Marcha Verde y sale, por ejemplo, en vez de realizar una acción a lo mejor terrorista como la que hicieron el otro día, pues a lo mejor las cosas se hubieran visto completamente de otra forma. No sé. Voy a dejar una pregunta abierta al respecto. ¿Has terminado, David? Que no sé si te he interrumpido. Sí. Voy a dejar una pregunta. Perdona, tío, es que estoy con lo de la cámara y... De hecho, es bastante cómico porque hay veces que está hablando Hassel y estás hablando tú a la vez. Sí, es que es una cosa... Bueno. Voy a dejar una pregunta abierta sobre eso de hasta los límites de lo que uno puede hacer, lo que no puede hacer. Si el día de mañana, es ciencia ficción, es política ficción lo que estoy diciendo, si el día de mañana en España la población musulmana reivindica, esto se ha visto de hecho en alguna rama del Daesh, ¿no? Reivindica que por sus derechos históricos España es al-Ándalus y que la población islámica tiene que establecer aquí un estado propio, una nueva al-Ándalus donde los ciudadanos españoles no musulmanes sean ciudadanos de segunda, los DIN y todas estas cosas que tengamos que pagar o que marcharnos y todo eso, y me echan de mi casa como se desplazó a 700.000 o más palestinos, se quedan con mis cosas.
¿qué estaríamos dispuestos a hacer los aquí presentes, al menos 2 de los aquí presentes, si tuviésemos cohetes caseros, machetes? Espero que no te cierren el canal de YouTube por estar diciendo esto que estoy diciendo yo, lo siento. Hay que tener cuidado. ¿Qué estaríamos dispuestos o no dispuestos a hacer nosotros con respecto a esa ocupación, ¿no? Esa es la pregunta que yo dejo caer. Ahora, creo que con este comentario me he ganado también todas las amenazas a mí y a mi familia del bando islamista, Roberto. Creo que te acabo de superar. Así compartimos, que las tengo monopolizadas. Sí, que no sois los únicos que recibís amenazas, que esta semana ha sido bastante bestia. Bastante. Ya, mira, esto lo quiero decir de un lado y de otro lado, porque esto, como todas las cosas a día de hoy, se convierten en bandos, cuando lo que tenemos que estar haciendo son análisis que intenten ser lo más ecuánimes y lo más realistas posibles. Por eso cuando Roberto me dice, ¿tú qué apoyas? Yo estoy aquí intentando entender lo que hay. No he lanzado ningún apoyo porque yo no... Claro, Hassel, pero tú luego quieres saber lo que apoyan los demás para... Claro, ya me sé las cosas. Es que yo no tengo ningún partido. Sí. Yo intento ser realista y exacto viendo lo que hay. No tengo una propuesta porque no soy líder de ninguna facción palestina. Pero lo que pasa es una posición, digo yo, tuya. Sí, luego podemos ir, si queréis, a lo que a mí me gustaría ver. Claro que queremos, claro. Creo que es mucho menos interesante que el análisis de lo que está pasando, pero lo haré. Lo que quiero decir con respecto a lo que dice el compañero David es que la tendencia asquerosa que hay en redes sociales de que todo se convierte en un partido de fútbol, en un bando, y lo he visto por el lado de los pro-palestinos y por el lado de los pro-israelíes, amenazas terribles, tú si defiendes esto eres un terrorista, tú eres un genocida, o sea, unas cosas que el Don C el otro día en Twitter que me viene, o sea, gente que nos conocemos, que somos amigos, que compartimos espacios y que nos atacamos con una vivacidad y una ferocidad que no es comprensible. O sea, intentar establecer y estudiar los conflictos con una cierta frialdad, aunque sea difícil, porque son terribles, ¿no? Sí, ya ha pasado un poco Hassel con el tema de Ucrania, que ha sido bastante brutal, pero esto ha sido como el colofón también, este tema. Pero bueno, de hecho, hay que acostumbrarse. El directo de hoy es la prueba, porque antes ha venido un grupo de nazis a insultar, un grupo de sionistas a insultar, un grupo de islamistas a insultar y gente muy rara también a insultar. Es decir, claro, eso está bien, eso es que es un debate que llama la atención. Yo creo que nosotros aquí tenemos que ser, porque es seguramente lo que espera la gente también de nosotros, analistas, sobre todo analistas de las condiciones reales que están pasando. Luego también podemos decir lo que opinamos. Por ejemplo, la opinión incendiaria que he dado hace un momento. No es una opinión, la pregunta que he lanzado de ¿qué estaría uno dispuesto a hacer si mañana le desplazan de su país, ¿no? Pero ahí ya no seríamos analistas. Ahí estoy proponiendo que uno se ponga en el papel de alguien que está viviendo realmente eso. Porque eso es lo que sirve para entender las barbaridades que nos llegan a través de la televisión en nuestras vidas tranquilas. Decimos, ¿cómo puede pasar esto? ¿De dónde ha salido este horror? También es que... Pero a mí lo que me choca de tu análisis, sí, ¿vale? A la hora de traerlo aquí, porque también hay gente palestina aquí que son de Hamas que están aquí en las asociaciones de palestinos. Es decir... Ya hay gente que está aquí que a ellos les quieren una España islámica aquí. Sí. Y claro, yo verte, voy a hablar de forma muy correcta porque yo te conozco y sé cómo eres, pero verte defender determinadas posiciones sobre estos grupos, Hamas, la yihad islámica, etcétera, etcétera, cuando aquí en España el peligro que tenemos futuro es precisamente ese, de la islamización. Claro, yo ahí me quedo un poco perplejo, porque sí se están siguiendo modas de izquierdas y de derechas con ser pro-palestino o pro-israelí. Yo no me considero, yo ni uno ni otro, eso sí que te lo digo y lo sabes tú perfectamente. Pero claro, con el tema del islamismo a mí me cuesta porque yo no puedo apoyar a grupos que lo que quieren hacer con mi país es convertirlo en un emirato. Entonces... Me choca, y esto no es un ataque, y lo sabes, que antes ha habido un par de hasselistas muy enfadados conmigo, insultándome. Hassel y yo somos amigos de verdad, de quedar con su mujer y sus hijos, es decir, somos amigos de verdad, aunque nos peleemos cuando quedamos en persona es así también. Entonces, que no polaricen y se imaginen cosas, ¿vale? Bien. Pero yo me preocupa eso, porque he visto mucha gente, tú sabes que yo tengo mucho aprecio personal, pero... He visto mucha gente caer en posiciones con esto, yo siendo pro-palestino y antisionista, pero que me preocupan porque veo manifestaciones que yo, por ejemplo, a mí me costaría verte, a ti, en una manifestación como la que hubo aquí, con caras, con banderas del Estado Islámico había en la manifestación, gente gritando locuras también contra el cristianismo. O sea, me choca porque esos son una parte importante. Eso es lo que subyace en el fondo, aquí, Roberto. Jamás, no es pro-Palestina, es que es pues pro-Islam. Y a mí me extraña verte ahí como un poco hombro con hombro con gente
que a nivel político aquí en España son nuestros, y digo nuestros de que te incluyo, o sea, de que son nuestros enemigos. Respondo, yo no he estado hombro con nadie, yo no he defendido nada. Es una forma de hablar. No he dado ninguna propuesta de nada, o sea, me he limitado a analizar lo que a mi humilde entender es la realidad de las cosas. No he votado a nadie, no he apoyado a nadie, no he dicho, vamos con esto, estos son los buenos, no he estado codo con codo con nadie. O sea, creo que eso lo habrás podido imaginar, pero yo no he propuesto nada, ni he defendido a nadie. Intento ser lo más realista que pueda, con todo el horror que me produce la situación. Entendiendo, es que yo lo que digo es que hay que entender políticamente de dónde salen los actos de los palestinos, igual que yo entiendo de dónde salen los actos de los israelíes. A mí no vas a oír diciendo que Israel es el mal, que eso es un estado criminal que busca el mal. Yo puedo decir que utiliza tácticas terroristas o tácticas criminales en guerra, igual que lo dicen organizaciones internacionales. Pero también entiendo de dónde viene. En todo mi análisis he dicho que ambos bandos querían, o una parte de ambos bandos quería eliminarse mutuamente. Con eso también estoy explicando la dureza de Israel y el miedo que pueden tener los ciudadanos israelíes. También entiendo, también hay que entender de dónde viene Israel. También he comentado de qué experiencias en la Segunda Guerra Mundial y en el siglo XIX y XX viene la población judía. También en todo momento estoy explicando e intentando entender de dónde puede venir el odio entre los israelíes, la brutalidad entre los israelíes, porque mi fe, mi creencia es que el ser humano no es profundamente malvado, ¿no? El ser humano tiene explicación, tiene un bien, tiene intenciones que luego se frustran, luego se tuercen, pero que tiene razón, que tiene una razón elemental, básica, que le lleva a que sus actos tengan sentido o busquen tener sentido, ¿no? Y eso es lo que yo busco, entender el sentido de las cosas, la explicación de las cosas, el origen de las cosas. Y es muy fácil, y creo que ahí me juzgas injustamente, pensar que esto te lleva a apoyar algo o estar codo con alguien. No es para nada así. Es más, lo que creo que es muy peligroso es confundir, ya en este caso concreto que estamos analizando, la causa nacional palestina, de liberación nacional, con la causa religiosa yihadista, porque aunque en Palestina se solapan, se pueden solapar, son dos cosas distintas. Cuando uno estudia el concepto de la yihad, que es un concepto que hay que estudiar a fondo, yo ya estoy canceladísimo, no me asusta nada y lo diré. La yihad, en su sentido original, no se parece en nada, es un concepto muy interesante, que no se parece en nada a lo que entendemos por el yihadismo y los terroristas. Uno de los elementos fundacionales de la yihad, en su sentido original, es que en su sentido original ni siquiera es una guerra. Pero, Hassel, tú ten en cuenta que ahora, tenga el sentido que tenga original, tiene un sentido ahora actual. Sí, pero solo déjame terminar esto. En el sentido también actual de guerra, ¿no? Porque, insisto, tiene un origen espiritual el concepto, pero en el sentido de guerra, lo que está pasando ahora mismo, los elementos de la yihad también están regidos por una serie de textos. Y uno de ellos que legitima la yihad como guerra justa, igual que lo hay el concepto de guerra justa en la tradición cristiana o en el derecho internacional, es el de liberación nacional, guerra en defensiva. A mi entender, la causa palestina está en defensiva y es una lucha que entra en la categoría de guerras de liberación nacional. Entonces, que haya facciones yihadistas en Palestina que están sumadas a la lucha de liberación nacional no nos puede llevar a confundir eso con el panorama internacional del yihadismo, porque la realidad, cuando tú hablas del enemigo, sin duda el yihadismo es nuestro enemigo, pero la realidad es que la presencia palestina en Europa como agentes yihadistas es muy, muy, muy pequeña. El problema que tenemos en Europa, migratorio, de islamismo radical, no es demográficamente palestino. Podemos mirar de qué países es, podemos mirar si es magrebí, si es marroquí, si su financiación es turca, es tunecina o es saudí, pero la realidad es que Palestina precisamente no es... ¿Quién ha metido la pasta? ¿Quién ha metido la pasta en Palestina? Los hermanos musulmanes. ¿Quién mete la pasta aquí también? ¿Quién la mete aquí en España? Los hermanos musulmanes. Me da igual que no sean palestinos, pero si hay palestinos aquí y sí está la hermandad musulmana. Sin duda, todo el mundo ha metido pasta en Palestina. Solo déjame terminar el hecho de que la prueba de lo que estoy diciendo es que el llamamiento de sectores yihadistas palestinos a hacer una yihad internacional un viernes en todo el planeta ha sido un fracaso absoluto, porque el peso que tiene la causa palestina en el yihadismo internacional es muy relativo, es muy pequeño. El yihadismo va por otros lados y lo mueven otros países, que también es verdad, invierten en facciones palestinas. Pero las facciones palestinas tampoco son la totalidad de la causa nacional palestina. Entonces, hacer ese vínculo de que la causa nacional palestina necesariamente va a llevar al yihadismo contra Europa es un poco arriesgado. Y bueno, además, eso lo estás haciendo tú, o sea, la conexión la estás haciendo tú. Yo hablo del islamismo, y el islamismo, el avance del islamismo me da igual que sea en Palestina, que sea en Armenia, que nadie habla de él,
o que sea aquí en España. El problema es el islamismo, no que la facción palestina. Eso lo estás citando tú, no yo. Vale. ¿Qué islamismo hay en España? ¿Cuál es el poder? Tú lo sabes de sobra porque has hecho grandes campañas al respecto. El de Marruecos. Pues los marroquíes, Marruecos, va un poco más allá, pero sí. Sobre todo Marruecos. Pues los marroquíes, precisamente, no son los más destacados en la causa pro-palestina, precisamente por las odiosas comparaciones que tienen con el Sáhara. Entonces, que miremos, esto ya no lo digo por ti, lo digo porque está ocurriendo en muchos analistas, que miremos que el peligro que tiene para nosotros, para los españoles o europeos o hispanos, o en tanto como queramos observarnos, que el peligro que tiene para nosotros el conflicto israelí-palestino viene única y exclusivamente a través de la causa palestina nos salpique el yihadismo. No, yo no he dicho eso. Aquí tenemos el problema del islamismo, que no tiene por qué ser yihadismo. Acabo de decir la base del islam aquí. Acabo de decir que no va por ti esto, que va por otros analistas. Que miremos que ese es lo único que nos puede salpicar, porque yo creo que los tres que estamos aquí tenemos en común que no somos ni pro-israelíes, ni pro-Hamás, ni pro-leche, somos pro-españoles ante todo, ¿no? Miramos por lo nuestro ante todo, en primer lugar. Lo que tenemos en común nosotros es que el peligro que nos puede salpicar no es precisamente la causa palestina, que no es un actor fuerte en el yihadismo. Es el yihadismo que va por otros lados y es también Israel, porque no olvidemos que uno de los principales suministradores de armamento a Marruecos, es la principal amenaza que tenemos ahora mismo, es Israel. Entonces, por favor, mucho cuidado con decir que el lado del conflicto que nos va a salpicar es el lado palestino, porque el lado israelí nos puede salpicar también. Hay desinformación en ese sentido. Hassel todavía no es uno de los máximos suministradores. Se habla de que se va a entregar, se habla de que van a levantar una fábrica, pero se habla, ¿entiendes? Ya veremos cómo queda todo esto a partir de ahora. Solo te digo que esta tarde ha habido una manifestación, creo que ha sido en Rabat, multitudinaria, no sé si la habéis visto, a favor de la causa palestina, bastante significativa. No me lo esperaba. Me lo podía esperar a lo mejor en Argelia, pero en Marruecos la verdad que no me lo esperaba. Lo he dicho antes, que la población suele ser la más pro-palestina, otra cosa es el gobierno. Sí, porque también hay vínculos, eso me lo explicó un compañero de trabajo marroquí, que hay bastantes vínculos también con, con las comunidades judías que hay en Marruecos. Las altas esferas en cuanto al gobierno, al reino de Marruecos. Roberto, ¿quieres que hablemos del tema de la operación terrestre? Sí, yo creo que sí, porque si no se nos va a ir y falta que Hassel diga su propuesta de solución. Lo guardamos para el final. Sí, no te escapas. Ya te lo digo yo que no te escapas. No, con respecto a la operación terrestre, la verdad que yo no lo veo nada claro, en el sentido que no sé tampoco. El objetivo sí es destruir a los terroristas de Hamás, pero es un objetivo muy genérico. No sé hasta qué punto se va a poder hacer. Sabemos que cualquier ejército que se mete en una zona urbana es completamente un avispero para el mismo, más en la zona de Gaza. No sé lo que va a pasar. El gran problema de todo esto son los túneles, el famoso metro de Gaza, que está por debajo de la ciudad. Yo creo que todavía Israel no tiene la tecnología como para destruir esa infraestructura. Les podrán demoler las entradas, pero abrirán por otras partes. Y en cuanto a los ataques aéreos, 3/4 de los mismos. Todavía no se ha conseguido destruir, digamos, desde el aire ese tipo de infraestructuras. Están excavadas profundamente, no sé si la gente lo sabe, son bastante extensos. Tienen de todo, tienen zonas dormitorio, cocina, zonas de rezo, 1001 salidas. Entonces, yo creo, me cuesta pensar que el gobierno israelí va a meter ahí al ejército, sinceramente, porque si quieren realmente acabar con todo ello, van a tener que meter al ejército en los túneles. Entonces, la verdad, Hassel lo sabrá porque ha sido su profesión, creo. Es algo, ahora mismo yo lo veo no inaudito, pero lo veo muy difícil. Es que no sé hasta qué punto le puede salir rentable a Israel iniciar una operación terrestre de esas características. Yo creo que es inminente que la van a hacer, en mi opinión, ¿eh? Y creo que es que el objetivo, yo creo que el objetivo que tienen es acabar con Gaza y provocar a otros.
Sí, el objetivo acabar con Gaza. No sé, a ver, yo lo digo desde el punto de vista, acabar con Hamas, acabar con los terroristas de Hamas, ¿dónde están? Están escondidos ahí. ¿Vas a meter al ejército ahí? La verdad que tengo mis dudas. Y Hassel puede explicarnos más sobre este tema, pero sinceramente yo no lo veo nada claro a estas alturas. ¿Tú, Hassel, qué dices? Yo creo que va a ser un poco, se va a vender humo de que se va a realizar una operación entre comillas, eliminación de toda esta banda, pero los resultados reales van a ser como han sido las últimas operaciones que ha hecho Israel, muy pobres. Los que hemos practicado combate en población y combate en estos tipos de entornos por subterráneos, todos ahí pegados, atentos a cualquier agujero, cualquier artefacto improvisado explosivo, no se me puede ocurrir una pesadilla mayor peor que meterse en un absoluto hacinamiento urbanístico multinivel que tiene cañerías, que tiene túneles, que tiene... O sea, yo no dormiría el día anterior. También digo que el ejército israelí parece ser, presume, ¿no? Porque después de lo que ha pasado, todos tenemos dudas sobre el mito que se construyó en torno a la seguridad, a la capacidad de seguridad del Mossad y del ejército israelí, pero parece ser que tienen la preparación para ello, eso dicen. Si no se hace esta operación, esta intervención, o si se retrasa, porque realmente ya se está retrasando, será quizás porque Estados Unidos lo contiene. Me imagino yo, estoy especulando aquí, ¿no? Pero yo caigo más del lado de Roberto, de que Israel seguramente tiene un interés. Es que hay que leer a los sionistas, hay que leer lo que dicen en sus memorias, en sus textos, y es todo bastante perverso. Israel lo que quiere es quedarse con ese territorio. Dicen, claro, estamos dando un ultimátum de evacuación para que los del norte de la franja se vayan al sur. Ya, pero es que ha ocurrido en otras ocasiones que cuando la población autóctona, la población árabe, no hablemos de autóctono que es más complicado, la población árabe palestina abandona el lugar en el que está, esas casas ya no se vuelven, ¿eh? Esas casas ya han sido demolidas y convertidas en asentamientos. Entonces, es normal que esa gente sea reacia a salir. Y es normal, o sea, cuando uno lee las intenciones, esto creo que lo escribía Ehud Olmert, cuando uno lee a los sionistas íntimamente, lo que piensan, lo que hablan, lo que escriben, lo que se filtran de sus cables diplomáticos, se ve que ellos tienen el interés de tener ese territorio. Y cuando no la puedan tener, por ejemplo, en 2005, que efectúan una retirada, como comentó antes David, que dejan de hacer una ocupación efectiva de Gaza, aunque la mantienen a distancia, ¿no? Lee uno a Ehud Olmert, si no me falla la memoria, y el tío lo que escribe es: nos estamos retirando para no mezclarnos con los palestinos y poder segregarlos y poder ganarles en una guerra de segregación al estilo Argelia. Al estilo Argelia. Porque como nos mezclemos, entonces, al haber votaciones, la población árabe puede tener más peso democrático que nosotros y podemos acabar perdiendo territorio nosotros los sionistas al estilo Sudáfrica, que es un proceso electoral que resuelve el apartheid, ¿no? Entonces, el propio Ehud Olmert, si no me falla la memoria, creo que es el que lo reflexionaba, dice que es interesante la segregación, la separación de territorios, luego empujarlos a otro lado y quedarse con ese territorio, pero así como desplazando poblaciones, no mezclándose, es interesante para que a los palestinos solo les quede la resistencia, decía él, a la argelina, ¿no? Con milicias que luego pueden ser rápidamente derrotadas por el ejército israelí, ¿no? Entonces, yo no lo creo, la verdad, no lo creo para nada. Y no creo que la operación, o sea, sí que creo que pueda acontecer, pero no creo que la operación sea un éxito real, o sea, evaluable. Podrán decir que han destruido los túneles o podrán decir que han matado, o que han eliminado a X. Pero como real, como solución del problema, lo veo muy difícil. No, eso está claro. Que será, lo veo muy difícil. Lo mismo que están haciendo lo pueden realizar desde el aire, que son bombardeos, y no necesitarían, como no han hecho en las últimas operaciones, entrar de forma terrestre en una trampa mortal, como decía Hassel, que es que les están esperando ahí. Pero establecer ahora mismo, plantearme yo, establecer ahora asentamientos o quedarse con el territorio de Gaza, yo lo veo sinceramente, tal y como está mundialmente la opinión internacional y el contexto en el que vivimos, lo veo imposible. No he dicho que vayan a hacer eso, ¿eh? He dicho que tienen la intención. Que como el pensamiento sionista
consta que es ese, y como la población de Gaza ya ha vivido que al desplazarse pierden lo que dejen atrás, el temor que haya que ocurra eso es real, y que por eso la población gazatí se resiste muchas veces a participar en eso, ¿no? Estoy hablando de cuál es el temor real y de qué lógica tiene. No digo que lo vayan a hacer, desconozco, no puedo saber lo que van a hacer. Vale. Lo digo porque ya estamos un poco en el tiempo. Hassel, si quieres, di lo que sería tu propuesta de posible resolución. Charlamos un momentín sobre eso y ya cerramos porque llevamos más de hora y media. Eso ha sido como muy divertido todo y se ha pasado como un momento, pero llevamos un buen rato. El momento más esperado de la noche, allá vamos. Esto no me gusta hacerlo realmente porque me gusta ser... Ya lo sé, pero como antes has hecho así, pues ahora... Ahora es la venganza, ¿eh? Hombre, claro. Los tengo aquí preparados, aquí afilando. Dale. Mira, no es... Ahora, claro, ahora yo que os he acusado de idealismo y de no sé qué, me vais a venir, cuando saque aquí una propuesta teológica, apocalíptico-profética, ya vais a, vamos, a fusilarme. Lo que tengo yo no es tanto una propuesta como una idea de cómo tiene que terminar la cosa, o una profecía, por así decirlo, ¿no? Pero no es una propuesta para mañana, es una, pues eso, lo que son las profecías, una cosa que puede ocurrir en 100, en 1000 años o en 10.000. Lo que tengo, y para eso me remonto a la tradición religiosa, que es imprescindible para entender este conflicto. A veces me echáis en cara que eche mano de la teología para entender, yo qué sé, la guerra ruso-ucraniana o cosas más cuestionables, pero en cuestión de los conflictos de Tierra Santa coincidiréis en que es imprescindible. Me remonto al análisis teológico para decir que el Estado de Israel como entidad, como la que he descrito en mi primera intervención, como una entidad de nacionalismo étnico que se corresponde con una tribu prominente, una tribu, un pueblo elegido que tiene un derecho dado por Dios a conquistar una tierra frente a los cuales los demás son pues, un pueblo en una situación inferior, ¿no? A ellos. Ese Estado debe desaparecer, ese Estado va a desaparecer. No digo que deba desaparecer, digo que la profecía es que va a desaparecer, ¿no? Por eso incluso un sector muy grande de los judíos religiosos, de los judíos ortodoxos, son antisionistas, porque sus escrituras, las escrituras o una de las interpretaciones que tienen las escrituras judías es que la Tierra Santa y el reino de los cielos solo lo puede otorgar Dios al final de los tiempos por vía divina. No lo puede conquistar un grupo de sionistas políticos con fusiles. Entonces, por eso incluso los elementos religiosos judíos están en contra de la existencia de ese Estado. Los musulmanes, por supuesto, igual. Y los cristianos, que somos los grandes desaparecidos en todo esto, porque Europa es una civilización cristiana y el cristianismo tiene un pensamiento al respecto de todo esto, y aquí nunca se habla de esto, ¿no? Los cristianos, la idea que tenemos del final, del futuro, de la Tierra Santa, que será crucial según las profecías, el Armagedón, el fin del mundo y demás, es que Israel deja de existir. Es decir, la vieja alianza que tenían el pueblo judío en tanto que grupo étnico con Yahvé es abolida. Eso ya es abolida con Cristo. Y hay una nueva alianza que es pues con todos aquellos que siguen a Cristo, ¿no? Los judíos no le reconocen como mucho como un profeta menor, como un maestro, no como un profeta, como un maestro, ¿no? Los musulmanes sí le reconocen como un profeta y como un profeta mayor, de hecho, y la idea que siempre han tenido la mayor parte de autores cristianos es que ese Estado sionista, ese judaísmo que busca la alianza del pueblo elegido, entendido como el pueblo étnicamente hebreo, eso ha de desaparecer, ha de ser destruido y los judíos se convertirán al reino de Dios, ¿no? Se convertirán a Cristo y habrá una hermandad entre judíos, musulmanes y cristianos basada en el reconocimiento de Cristo. Porque ya tienen en común los profetas de la antigüedad. Tenemos en común judíos, musulmanes y cristianos, pues a Isaac, a Moisés, pero el tema de Cristo es como el divisor, ¿no? Como el último divisor que hay en la región. Entonces, la idea cristiana siempre ha sido que en torno a esa reconciliación y reconocimiento puede existir un estado donde, no un estado, ¿no? Puede existir un final de la historia donde todos son hermanos de un mismo reino en los cuales comparten esa fe, comparten comparten el mandato principal cristiano, no hacer al otro lo que uno no quiere que se le haga a sí mismo, ¿no? Entonces, mi final ideal y deseado es ese, ¿no? Es ese. Ahora, bueno, ahora ya podéis... Hombre, ahora me toca a mí, con tu permiso, David. Es que ya nos ha roto. No, yo no, porque yo sabía que iba a decir esto. No, es que Hassel, sí, Roberto, qué idealista. Y yo pensando, no le conocen. Bueno, pues yo sí le conozco. Mira, me has dicho que es idealista, en plan realpolitik, lo de dos estados, como solución, y me estás poniendo una profecía religiosa. El reino de Jerusalén. Claro, el reino de Jerusalén, rollo porque claro, para ti es
que la cristiandad se impone. O sea, es en plan que todos aceptan la cristiandad. No, y no, eso, para mí no. Vale, sí. Eso, he hablado de las corrientes judías. De las vale, corrientes sí. Vale, pues todos juntos, me da igual. Eso es más realista que dos estados, ¿no? No Mira, seas Hassel. tramposo, no seas tramposo, Roberto. Mira, no, tramposo no. Mira, tú has tirado la trampa, te ha salido mal y hemos llegado a este momento. No. Se ha visto y todo lo podéis ver. ¿Quién ha hecho una propuesta de política real? ¿Y quién habla del reino de Jerusalén? No seas tramposo, Roberto. Ya está. No está. No Hassel, fulminado. Yo he separado completamente el análisis real de la actualidad con mi idea de cómo terminar. Claro. Realpolitik. Las soluciones son lo primero. Roberto, no seas tramposo. Solo déjame, no me dejes. Bueno, así. una cosa. Yo. No. No, sí. Déjame responder a eso. Encantado de tener aquí a los dos. El análisis Un verdadero placer. Con la idea aquí por el media. Hassel. No, es que no puedes hacer eso. Es deshonesto, Roberto. No lo voy a hacer y lo sabes. Venga, anda. No, venga, anda, no, es que es deshonesto. Estoy todo el rato marcando que hay que diferenciar la parte de análisis realista del conflicto con luego las ideas que uno puede tener de cómo... Hassel, ¿cómo puedes decir que el realpolitik y la solución no es de política real? Pero es que yo no he dicho la solución. En todo momento he dicho que no es ni mi propuesta ni mi solución. He dicho que son las ideas que tienen corrientes religiosas judías. Subterfugio del subterfugio. Pero vamos a ver. Roberto, un día nos tenemos que pelear tú y yo con Ucrania y Rusia. Yo creo que va a ser un espectáculo. Déjame decir una cosa. Realmente lo que me estás planteando es que una persona que tenga fe o inquietudes teológicas no puede realizar un análisis realista de la situación actual. Claro que sí. Solo porque tiene fe en el fin de Claro que sí, pero dejando de lado lo idealista, cosa que yo creo que no lo he hecho y no le he dejado de lado en todo momento. Pero bueno, da igual. No lo he dejado de lado en todo momento hasta que tú al final... Yo tengo la mía y David está flipando. Así que bueno, aquí todos somos amigos, todos nos llevamos bien, tenemos aprecio. Yo valoro muchísimo las opiniones de Hassel y las de David también. Si no, no les invitaría. Habéis sido para mí invitados de lujo. Que sepáis que ha habido 2.700 personas a la vez. O sea, en el largo ha habido muchísimas más. Pondré las redes sociales de ambos en la descripción. Y cuando Hassel tenga el canal, que le estamos echando un cable también, lo pondré en todos lados, me le traeré, si quiere iré yo y le apoyaré porque para eso es mi amigo. Así que se venga un día al mío también. Claro, también. En cuanto lo tenga, muévete, Hassel. David, cuando quieras, me gusta mucho tu canal, cuando quieras me tienes. Siempre que no me hagas trampas como la que ha hecho Roberto. Sí, trampas. Yo no hago trampas. El rey de las trampas. El que parece, vamos. Bueno, se ha visto que somos amigos. De hecho, había gente diciendo, pues sí que son amigos, pues sí. Vaya amigos, están diciendo en el chat. Vaya amigos. No, pero esto es lo bueno. Ha habido gente que me ha dicho, dice, ¿dónde te has metido? Pero yo ya te conocía a ti, Roberto, de otros, y sabía que tú juegas decentemente, ¿sabes? Y yo pensaba, pero la gente, ¿qué se piensa? A ver, quien haya visto el directo, pues podrá haber visto que hay un buen ambiente y que no... ¿Eh? Que Hassel dice esto de broma y yo, pero él sabe que esto es su casa. Sí. Sí, ya le digo que desde aquí le invito a mi canal un día, pues si me das tu teléfono después, ¿sabes? Estamos en contacto y te vienes un día y charlamos. Podemos charlar también del tema de Ucrania un día si te apetece. Ahí sí que va a arder Troya. No por vosotros, por la gente. Sí, porque los extremos está todo muy radical, la verdad. Simplemente decir sobre el tema este de Israel, que es el primer directo que hablo sobre lo que ha sucedido, porque la verdad que he pasado una semana bastante chunga. Tenemos amigos que han sufrido pérdidas familiares en el kibutz Aza y bueno, hemos estado pues, en casa un poco tocados con el tema y espero que de alguna forma se pueda arreglar y que haya justicia sobre todo. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos y bueno, cuando queráis, ya sabes, David, que yo cuando quieras me tienes para lo que sea. Gracias. Y gracias a todos los que habéis estado aquí, que habéis sido un montón y espero que hayáis disfrutado, porque es raro que con estos temas haya gente que piense distinto y que podamos interrelacionar como lo hemos hecho y eso es un tesoro, así que espero que os haya gustado y haré más cosas como esta. Un abrazo. Gracias, bueno.